vamos a debatir sobre religión. Aunque he de reconocer una cosa antes de comenzar, no sé para dónde se va a ir en este caso el debate, así que tengo mucha curiosidad, ya que es algo que me ha propuesto Menardo Moreno, ¿no? De que quería hablar de religión y no sé para dónde va a ir el debate, así que yo creo que va a ser muy interesante y muy eso. Yo por mi parte el objetivo que tengo no es hablar a nivel doctrinal, ¿no? Pero creo que puede salir algo bastante interesante, así que con todos ustedes, Menardo Moreno, buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué Y tal? nada, por saludar, saludo a Crespo, saludo a Estraserista y saludo al señor Abu, aparte de a ti, que estás por ahí. Bueno, un saludo a todos. ¿Qué tal todo? Bien, yo en mi caso bien. Ayer hice un directazo de Minecraft y estoy por repetir. Pues mira, yo no he jugado a Minecraft en mi vida. Para mí suena un poco a otro mundo. Podrías hacer tu paraíso anarquista en Minecraft. La verdad que es que no sé cómo va eso. Va, básicamente que apareces en un mundo virgen ahí con cerditos, vacas, por la noche aparecen zombies, esqueletos y tal, y te tienes que resguardar. Pero eso, o sea, es súper interesante, en mi opinión. Y Pero, hay mods y todo y puedes meter mil una cosas. O sea, está guapísimo. el Minecraft es antiguo, ¿no? Es de otra época, de hace... Tendrá 15 años perfectamente el juego o así. O sea, creo que de 2006 o así lo sacaron. Y sin embargo hay muchos streamers que juegan, ¿no? Al Minecraft. Sí, pero porque es un juego que nunca envejece. Ya ves. Bueno. Pues nada. Mira, aquí te lo dice. El mayor sueño del anarquismo está en Minecraft. Así, ¿no? Bueno. Va. Si Bakunin ya lo decía, él hablaba de Minecraft. O sea, él ya lo previó 50 años antes de que se iniciara todo lo que fue la Revolución Rusa. 100 años Mira, antes. error mío, de 2011 dicen, o sea, que no tiene 15, tiene, bueno, más de 10 años. Así que... Bueno. Que pues, yo iba más este debate por más que nada, como tú eres creyente, eres católico, pues por hacerte preguntas. Yo soy más agnóstico ateo. Y si quieres vamos con la primera pregunta. Vale. No, yo una duda que tengo es, vosotros, los católicos, ¿creéis que a Mahoma se le apareció o se le aparecía recurrentemente un ángel y le decía pues todo lo que él fue escribiendo en el Corán? Bueno. A ver, es que es eso. Hay teorías de todo. Hay una teoría muy extendida que yo creo que está en lo cierto, que Dios se le apareció un diablo. Bueno, a Dios, perdón. A Mahoma le apareció el diablo, no le apareció ni Dios ni ningún ángel. O sea, que era básicamente, el diablo puede coger muchas formas, entre ellas, por supuesto, que puede coger la de un ángel. Y bueno, que de hecho, no me acuerdo si era en el propio Corán, creo que sí. O sea, ahí es que ahora tengo mis dudas. Pero hablaban, ¿no? De que a veces tenía como forma de diablo, ¿no? El ángel que le hablaba a Mahoma. Y ahí se saca la teoría de eso, de que realmente no fue el ángel, sino que fue un demonio el que incitó a Mahoma. Y Mahoma pues se lo dio al pie de la letra y todo un poco por lo que le ofreció, ¿no? Al final que fue codicia, fue poder, fue tener un harén bastante grande, de hecho más que ningún otro jefe de la guerra islámico, o sea... Pues, Y es claro, tanto el amor que tiene la comunidad musulmana hacia él, porque han hecho una comunidad bastante, yo diría, anticristiana, podríamos decirlo en el mejor de los casos, que vamos, o sea, si vas contra ese tipo de regímenes, pues te meten preso o si puedes ir contra cualquier ley del Corán. No, incluso a veces yo creo que más dura a veces es la propia familia para un musulmán. Depende, ¿no? De qué familia, de qué país. Pero a veces más que las leyes es la propia familia. Pero yo hacía esa pregunta porque digo, si Mahoma lo que se le apareció no era un ángel, pero sin embargo sí que aceptáis que la Virgen sí se le apareció, ¿no? Un ángel que le dijo, tú vas a engendrar al Hijo de Dios. Que es como que en uno no, pero el otro sí. No, pero en el caso en este no se especifica si luego el ángel tendría aspecto luciferino o cosas así, como si luego se atribuye al ángel que le habla a Mahoma, ¿no?
O sea, y además que es un ángel con, bueno, en este caso con nombres y apellidos, podríamos decir de cierta manera, ¿no? Se sabe perfectamente quién es, mientras que el otro era como que tenía dudas de qué tipo de ángel, aunque muchos lo atribuyen al arcángel Miguel, hablan de que es el que le Sí. habló a Mahoma, ¿no? Pero es No, eso, que al Gabriel, final... ¿no? ¿Eh? Gabriel, creo que era. Gabriel. Es que lo digo por eso, porque hay veces como que Mahoma ni sabe a quién le habla, porque hay veces que, por eso te digo, Miguel es uno de los que le habla. Luego el Gabriel creo que fue otro, que se le atribuye, ¿no? A él, porque él nunca se nombra a sí mismo, ¿no? Como diciendo, soy el arcángel Gabriel o el arcángel Miguel, sino como que se entiende un poco por al final, como dice lo que es el ángel, ¿no? Lo que ha hecho y demás, y dice, pues por las acciones y la historia, debería ser el arcángel Gabriel o el arcángel Miguel. Mira, al final, joder, que se me mete el gato aquí. Al final, claro, yo lo que busco, o la idea es que pues nunca se sabrá, ¿no? Ni de un lado ni de otro, si al que se le aparece por ser cristiano, hombre, hay cosas que tú dices, hostia, esto no está bien. O sea, por ejemplo, que en el Islam digan, oye, tenéis que expandir la fe, ¿cómo? A través de la conquista. Sí, Y sí, de, pero y digo de que violar a sus mujeres porque sus mujeres al final engendrarán hijos musulmanes. O sea, pero yo digo que yo que no lo veo eso muy, muy del bien, ¿no? si a Mahoma no se le apareció un ángel, entonces a muchos cristianos, muchos milagros, ¿no? O a la propia Virgen A tampoco se ver, le es que por aparecieron. eso la iglesia es muy exquisita porque hay veces como de, por ejemplo, que viene gente de, creo que estoy poseído, ¿no? Ya, Y es ya. como, espera, a ver, ¿cómo que estás poseído? Y hay como unas cosas previas, ¿no? Porque hay mucha gente que es muy, que alucina mucho, ¿no? Claro, también. ¿Y cómo sabemos que la Virgen no alucinaba? ¿No? Sería. Sí, no, te imaginas ahí. No, pero oye, antiguamente, hasta el siglo XX, las drogas no estaban prohibidas en ningún No, país. no, sí lo sé. Lo que pasa que es cierto que a ver, que siendo de clase humilde es muy complicado primeramente conseguir ese tipo de drogas. O sea, era más Bueno, no, para pero oráculos, en este caso, por el tema del oráculo de Delfos y demás, que le metían el... Es que no sé qué era el rollo que le metían y con eso decía que profetizaba, vamos, muchas cosas. no, pero al Eh, final yo me imagino que muchas drogas se podían hacer, ¿no? Como la marihuana. nada, pero en este caso No, la no marihuana, hacía bueno, no fue hasta más adelante, ¿no? Que se descubrió. o el opio. Tendrían que tener un cultivo de más, y es que en el caso venían de familia humilde, o sea, piensa que, bueno, en este caso José, ¿no? El esposo de María era carpintero, o sea, no tenían como tierras cultivables ahí para decir, venga, mira, mira María, mira qué campo, mira qué verde. No me lo imagino así, ¿no? O sea, sería algo muy raro, muy raro. A menos que de verdad en la época existiera y fuera a lo mejor algo que diera rédito y en la Biblia o en textos históricos se dijera, José tenía unas plantaciones de algo muy verde y entonces digo, mira, a lo mejor, pero no hay nada escrito, de hecho es eso, no tenían tierras ni nada, o sea, José solo tenía su taller y bueno, y su casa, que su casa era lo más humilde que te podías echar en la cara. De hecho, incluso veían, se vio como una posibilidad a lo mejor de eso, de que Jesús se metiera pues a cura o sacerdote desde el principio, cuando fue, en este caso, hicieron visita a Jerusalén por el tema que, bueno, iba la familia, iba José, María y el propio Jesús, ¿no? Sí, Y se perdió y cuando se perdió además le encontraron hablando con ancianos sobre sí, temas religiosos y decían que claro. y encima se manejaba muy bien en el arameo, tenía algo de griego y demás, y decían, hostia, este chaval maneja diciendo, dejádnoslo con nosotros y tal, pero vamos, no incentivaron más en eso, ¿no? Claro, yo también esa es otra que digo, ¿hasta qué punto nos fiamos de que, por ejemplo, lo que has contado o otras anécdotas sobre Jesús sean verdad o no? Porque al final los que lo escriben son gente que no estuvo con él y que es muy posterior, casi 60 años después de que él muriera, cuando empiezan a escribir, empiezan ya. Entonces, para mí, claro, yo por eso me cuesta mucho creer lo que diga la Biblia. Bueno, en este caso, porque estamos hablando de A la ver, Biblia. que realmente es de lo poco así que tenemos fuerte, fidedigna y demás con el tema de saber de la vida de Jesús, ¿no? Pero a ver, es cierto que se están descubriendo y de hecho
de tema de actualidad, ¿no? De que hay excavaciones y demás que están probando. Ya la existencia de Jesús se da por sentado. De hecho, se habla de que sí, Jesús existió en la época concreta. De hecho, también se sabe de Poncio Pilatos, que existió y vivió esas épocas, y encima como Sí, sí. gobernador y todo eso. O sea, realmente la Biblia está acertando en todo lo que está diciendo más o menos, salvo en ciertas cosas, pero esas ciertas cosas no es sobre todo en el Nuevo Testamento, sino en el Viejo, cosas que terminan siendo cuentos y demás, pero por eso muchas veces los que, bueno, que de hecho me he sumado a ese club actualmente, pero ya porque he estado leyendo bastante, ¿no? Sobre todo estos últimos meses la Biblia, pues como que hay cosas como que se nota que son historias, que no es como lo real, pero es con el objetivo no de al final la enseñanza. De Sí. hecho, incluso lo estuve debatiendo antes de este debate, de hecho, con un colega, lo que pasa que no sé si estará, yo espero que venga y nos vea, ¿no? Que es Abogado del Diablo, es un youtuber colega mío, y le estuve hablando porque estuve un poco estudiando más, ¿no? Por el tema de lo de la religión, y me quise centrar sobre todo por el tema homosexualidad, ¿no? Porque dije, podría ser una de las cosas que podría entrar, y era sobre todo por el tema del Levítico. La gente es como que una de las cosas, ¿no? Que hablan de que la homosexualidad es condenada por la iglesia, no es lo de que no puedes ser afeminado y no puedes hacer con otro hombre, ¿no? Porque eso es pecaminoso. Mm. Y luego la risa está en que era antigua ley de Israel y que ponerlo en la actualidad, yo creo que hasta tú te echarías las manos en la cabeza. O sea, Sí. ¿tú verías bien, por ejemplo, de que si una mujer es adúltera la saquemos a un patio y la tiramos piedras? Claro, esa sería mi pregunta, pero hacia vosotros, porque al final ahora es verdad que ya, digamos que los cristianos se están cambiando, pero durante mucho tiempo lo que decía la Biblia era totalmente verdad. A ver, no, o sea, porque la Biblia eso no ha cambiado en ningún momento. De hecho, te estoy hablando que es Antiguo Testamento. De hecho, es eso, es que no ha cambiado, sino fue Jesús el que cambió al judaísmo. Lo que pasa que la gente piensa que eso, como que el judaísmo sigue existiendo y lo peor es que el judaísmo se vende como lo más democrático que te puedes echar en la cabeza y que lo es lo mejor y que nuestros valores son los judeocristianos. Si fueran los valores judeocristianos estaríamos en la mierda, ya de primeras, ¿no? Pero bueno, comentándote. No es que ha cambiado, sino Cristo luego vino y de hecho hay varios, bueno, es que no quiero ponerme tampoco muy, muy exacto porque puedo parecer, ¿no? Como muy, ¿cómo decirlo? Como de darme sabiendo, no quiero buscar eso, quiero hacerlo un poco para que la gente un poco pueda saber si, por ejemplo, tiene como tú, ¿no? Que son dudas de fe o, bueno, en este caso quiere ver si Dios existe desde un punto de vista lógico. En este caso sería que hay varios pasajes en los que se muestra que Jesús rompe con la antigua ley de Moisés, porque Moisés fue el que metió esas Mm. leyes, como por ejemplo de apedrear a tu mujer si es adúltera. También Claro, meten, ¿no? De que si un padre contesta al hijo, no era como, no, el hijo contesta al padre, es que hay una cosa, por tienen ejemplo, que matar al hijo. hay una cosa, por ejemplo, que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, Sí. que Moisés estuvo 40 días sin comer ni beber. No, Que ese esto, fue Jesús en el desierto, 40 días sin comer y beber y fue nuevo. pues entonces es una copia del Antiguo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento dice que Moisés está 40 días. Espera, es que lo tengo aquí. Bueno, Vale. pero vamos, 40 Si quieres días puedes decirme la parte. Yo tengo mi Biblia, me la saco ahora un momento. y la Biblia también, ¿no? Te la sacas. Sí, también. De hecho, te voy a sacar la más esta, que es la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia que se utiliza para el estudio del sacerdocio. Ya ves. La buena, ¿no? Aquí está, la buena, buena. Encima quinta edición y está traducido del francés. Pues, a ver. Tú dime y yo te busco. Que además estoy así como medio oscura. Así. Ah, vale. Que de hecho lo bueno es que vienen hasta con notas y todo, así que esos son de gente que lo ha estudiado y demás, que te pone esas notas para que alguien que lo lea así como de eso te contesta. Tú me dices y yo busco. Pues, cago en la leche. Que no... Ya te viene índice de la Biblia hebrea, índice de la Biblia griega.
abreviaturas y siglas. Vale. Tú me dices si te lo busco. Bueno, mientras voy buscándolo, si quieres, te iba a preguntar que, porque el único método histórico o prueba histórica donde se demuestra que Jesús posiblemente existió fue por dos historiadores romanos, ¿no? Creo. Por historiadores romanos, hay historiadores hebreos, lo que pasa que muchas veces, como realmente, imagínate decir, un hombre resucitó y demás, estábamos equivocados, nos han jodido todo el chiringuito. Se excusaron que realmente el cadáver lo habían hecho desaparecer ellos y que realmente Jesús venía de que un romano se tiró a María y de ahí nació, o sea, y por eso se sacan eso. Tácito dice que él habla de los cristianos y que los cristianos siguen a un Cristo que fue crucificado en la época de Poncio Pilatos, pero eso no demuestra que existió Jesús, simplemente demuestra pues que los cristianos creían eso. Y por eso había cristianos, porque creían que realmente hubo un Cristo. No, pero Pilatos, es eso, Cristo existió, si no, al final, si no hubiera existido, mal asunto, ¿no? O sea, que para que al final un imperio como el romano cogiera a Cristo como deidad al final del imperio. Más adelante, claro. Sí, pero bueno, porque al final van convenciendo, como pueden hacer muchas religiones o sectas. No, pero no es... Bueno, sí, es eso, convencen y demás, y sobre todo era porque, bueno, también hay que reconocer que ofrecía cosas que la antigua fe no... Bueno, la antigua fe entendiendo como las... En este caso lo heleno, lo que era la religión egipcia, la religión celta, ¿no? Que todavía seguía. Todo tipo de panteones, por ejemplo, no te ofrecían lo de la vida eterna, era como una manera, ¿no? Al final como de eso, y al final poco a poco se fueron convirtiendo y demás. Y también, por ejemplo, decir por ejemplo, una religión que estuvo dominando, que fue la germánica, entendiéndolo como la de los nórdicos, ¿no? La mítica, y con Thor, Odín y demás, que la estaban petando en la época vikinga, luego al final se consiguieron convertir más adelante y demás. O sea, y cuando en teoría lo estaban petando de tal manera que no hacía falta que se convirtieran, o sea, que lo estaban eso y que de hecho incluso se podían pillar mujeres y se casaban y demás. Y de hecho ahí nace lo del condado, bueno, no el condado, era el ducado de Normandía y demás, ahí nace y tal, por lo vikingo. Es como que con el tiempo al final se acaban convirtiendo al cristianismo, de plan, cuando dicen, no hacía falta, o sea. Aunque luego vale que es cierto que se hicieron protestantes más adelante, pero ya eso son otras historias, ¿no? Muchas veces la religión ha servido un poco para decir, bueno, yo me acomodo a esta religión porque me interesa, ¿no? Los de arriba les interesaba por tener el poder, lo que decían de, ¿cómo era? París bien vale una misa, ¿no? Que dijo, no me acuerdo quién lo dijo, pero era una manera de decir, bueno, pues yo me hago de la Iglesia Católica si esto lo que tengo a cambio es el poder. O, por ejemplo, ya, eso sí. Lo que pasa que también es cierto que, y yo ahí reconozco cosas, ¿no? De que la Iglesia siempre ha estado muy servil, con primero a la nobleza y luego la burguesía, ¿no? Eso es algo que yo he visto bastante, al menos en la Iglesia romana, la oriental, es cierto que también tenía menos maniobra. O los godos, por ejemplo, cuando vinieron a España, que al final estuvieron 300 años dominando, ellos dijeron, bueno, somos arrianos, no, es que pero por interés dijeron, pues, para no complicarnos la vida. Diciendo, yo no, pero tu hijo, tú arte católico, apostólico romano, claro. Que entonces, si no, aquí vamos. Claro, por eso, entonces, realmente la religión ha ido expandiéndose, a veces por ese tipo de cosas, otras veces por convencimiento, convenciendo a la gente, y otras veces por conquista. Bueno, hubo un emperador, ¿no? Romano, que es el que cambia, hace que Roma, ya de repente el primer emperador romano, que sí que era cristiano, que se le aparece ahí diferente. No, pero el primer emperador romano no convirtió al imperio, pero sí legalizó que fueran libres de profesar la fe. Es el mítico Constantino, que de hecho yo por eso, que bueno, un poco... Ay, ¿hola? Ya. No sé si me he ido o... Sí, vale. Eras tú, creo. Vale, ¿por dónde me queda por si acaso para...? No, que eso es lo que decía, que Constantino fue el primero que era cristiano, que ya empieza a tener sus crisis de fe en su antigua religión. Sí, pero sobre todo es cierto que fue por su madre María, que, bueno, era María, no me acuerdo cómo se llamaba,
Pero Sí, bueno, bueno, era su madre era cristiana y de hecho su madre, la de Constantino, se convirtió al final luego en la santa de los arqueólogos, porque mira, luego al final es cierto que intentó buscar la Veracruz, ¿no? Y demás, porque ella era ferviente cristiana y era como de, si Dios existe, ¿no? Habrá dejado eso, el rastro y tal, y buscó y de hecho encontró ciertas cosas que luego al final, poco a poco y demás, eso, y por eso es la santa de los arqueólogos. Pero él realmente no se convirtió como tal, sino, ¿cómo te explico? Primeramente era que él era un pagano helénico, ¿no? O sea, normal y mm, corriente. De sí, hecho, fue criado en cortes, ¿no? Porque estaba en ese momento, el imperio estaba dividido en cuatro, ¿no? Estaban emperadores y dos como emperadores, o sea, estaba dividido en cuatro. De hecho, la Galia y Hispania estaban unidos, luego era Italia con la zona de Cartago, Grecia con la parte de Egipto y luego era la zona de esto, de Anatolia con Siria y demás. Y era mm, así, estaba dividido en cuatro. Pues para que como que no se traicionaran, pues los hijos de eso iban a las cortes de los otros y se criaban. Se crió pues en lo heleno, en las sí. artes, en las ciencias. Todo muy así, Pero el digo rollo helénico y que demás. eso fue muy importante para un imperio que había estado matando a cristianos, un imperio que de repente ya empieza ahí, ya empieza a cambiar No, y exacto, exacto. Y como que permitían, y tenían que estar escondiéndose, y tenían mm, sus cuevas y demás, y de repente permitieron. Pero es cierto que no paró así las persecuciones. Luego hubo puntos que se reanudaron, que por eso luego hubo una segunda guerra civil mm. bueno, dentro de lo de Constantino, porque luego si Al nos final, vamos ahí ha habido tropecientas mil guerras civiles dentro del Imperio Romano, ¿no? Pero al eso, final lo del tema de esas Constantino, que tuvo que al final y se volvió emperador único por eso, ¿no? Porque se dio el imperio entre dos. sí, Constantino se quedó el oeste y el otro se quedó el este. A pesar que le gustaba más el este, porque Constantino le gustaba más gobernar a lo rollo oriental, ¿no? Más que el occidental, que el occidental era de una manera totalmente diferente. Pero luego al final por eso se tuvo que pegar de hostias porque básicamente el oriental reanudó las persecuciones de romanos porque se llevaba mal con Constantino. pues yo creo que nos hemos ido un poquillo, pero era Sí. decirte también eso, ¿no? O sea, Tácito es el que escribe que los cristianos siguen a un Cristo que fue crucificado, pero no hay ninguna fuente, simplemente a lo mejor transmite lo que han dicho los cristianos. Y luego Flavio, creo que se llama Flaviano, Flavio, que ese era en verdad era judío, que vamos, a mí me parece que era cristiano porque, bueno, también es verdad que ha habido muchas copias de lo que él escribió y parece que lo haya escrito un cristiano y lo que dice es pues que Jesús pues no sé, como prácticamente que era el Hijo de Dios, que fue crucificado, que resucitó al tercer día, o sea, se notaba ahí que ha habido, después de muchos siglos, pues probablemente que se haya metido mano a esos manuscritos, pero como tal, fuentes que prueben que Jesús existió, no las hay. Pero es lo que te he dicho, es como que con el tiempo no las cosas se pierden. Piensa también que ocurrió que eso, vamos, borró muchas cosas, que los judíos tuvieron ese nuevo Mesías que tanto hablan ellos, ¿no? Que les independizó durante 3 años y durante ese tiempo hubo incendios, masacraron un montón de gente y demás, y de hecho convirtieron Israel en Palestina. O sea que ahí es de donde viene el plan, lo de la región de Palestina, ¿no? Eh, que He de hecho visto, todavía me acuerdo porque es que hubo un meme que yo cada vez que lo veo me despollo, la verdad, aunque sé que es un poco cruel, ¿no? Pero es que hicieron un pedazo de meme. Que, bueno, Crespo lo sabe que está por ahí rolando. eh, 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 lo que pasa es que no puedo enseñarlo por copyright, pero si quieres yo te paso el vídeo. vale, Eh, que una, dime. no, perdona, que dejo acabar. Bueno, la cosa está en eso, de que es muy complicado concretar sobre una persona concreta 2000 años después, ¿no? Al menos en la actualidad, que nos es muy complicado, a pesar de que de hecho es la figura más influyente, yo creo que más que Marx, ¿no? O sea, en sentido a nivel mundial. Que es cierto que muchas veces los comunistas siempre ponen a Marx como diciendo el filósofo más influyente, pero normalmente se quedan del siglo XX, ¿no? O del siglo XIX, dependiendo también un Pues, poco. ya, lo que Y te iba la a decir cosa está en de, eso, de que es alguien que ha básicamente influenciado el mundo. O sea, es básicamente lo que ha hecho, por ejemplo, que América esté como esté actualmente, claro, pero que básicamente nuestra perspectiva, menos a nivel occidental y cristiano, esté como esté. O sea,
Sí, sí, sí. Sí, o sea, la religión cristiana ha influenciado mucho en el mundo, en la forma de pensar, en los valores, pero, o sea, bueno, para no seguir con lo mismo, que No, sería lo de... de hecho, antes de continuar, Crespo es que te lo dice una cosa que me parece interesante. Y ahora dice, Flavio José fue un anticristiano y eso que parece cristiano es porque los monjes romanos lo trastearon, pero los historiadores lo que hacen es quitarle los elementos agregados. Es que yo lo que he leído es que Flavio, o Flavio Josefo, Sí. él era judío, un judío noble, y él escribe y que después de tantas traducciones, de tantas copias del manuscrito original, pues que al final parece que lo haya escrito un cristiano, pero no quiere decir que el original, el que escribiera, que nunca se sabrá qué escribió exactamente, hablará de Jesús, o como se supone. Pero lo de Moisés, que decía lo de 40 días y tal, es yo tengo, a ver, apunte, Moisés, está 40 días. No te... Pues no sé si es en el 143. A ver. No, pero es el... Porque estamos hablando de texto bíblico, Antiguo Testamento, ¿no? Tú dime, tipo, por Sí, ejemplo, jueces, tal, tal. O sí, sí, sea, sí. Es que me lo he apuntado yo a mi manera. Me lo apunté. Pero voy a ir a la página esta. El tú también 10. tienes Biblia. Sí, sí. Puede ser muy A ver. interesante esto. Yo, de hecho, tenía Biblia del Nuevo Testamento por la catequesis, Sí, pero quería tener Biblias de verdad y me pillé dos. Una es la de Navarra, que es la del Opus, y otra es la de Jerusalén, que se utiliza para eso, para los monjes. yo es porque, claro, como de pequeño estaba la religión obligatoria, pues Bueno, claro, por eso también. no quiero entrometerme mucho, pero ¿qué edad tenías? ¿Qué edad tenía? Sí. Ah, desde pequeño. No, Desde pero por pequeño, eso, edad me refiero, porque pues a lo mejor... desde los. A ver, en quinto de primaria, que esos son desde los 10 años, yo ya ahí tenía religión católica. Es que yo tuve desde primero de primaria y la tuve hasta cuarto, que elegí luego ya salirme, luego de la educación religiosa. O sea, por Y eso te digo. luego también, aparte, a mi hermano le regalaron una pedazo de Biblia súper grande con dibujos, y yo cuando me aburría de pequeño lo miraba, y bueno, más por los dibujos, pero ahí leí algunas cosas. Y Y. mientras también buscas, voy a contestar a Ah, estos dos aquí, que me aquí. están diciendo Minecraft y Vale. Minecraft. Minecraft va a ser esta noche, no os preocupéis. Ya haré el esfuerzo para que esta noche vuelva lo de Minecraft, que sé que ha gustado mucho, y prometo que volverá eso el directo. O sea, no os preocupéis, ¿vale? Pero esto me había comprometido y es algo que a mí, sinceramente, me atrae muchísimo, así que yo encantado. Y ahora sí, comenta. Pues aquí en Deuteronomio 10, si quieres que lea yo o leer tú. Ah, si quieres puedes leerlo tú primero. Y yo busco, pero dímelo de nuevo, Deuteronomio 8:10 has dicho. Sí, Deuteronomio 10 Ah, 10. y luego 6. Vale, lo tengo aquí. Escribiré. 10, Claro, 6. claro, bueno, el Deuteronomio 10 que lo que dice es: en aquel tiempo Jehová me dijo, me parece que es Moisés que está hablando al pueblo. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube hasta mí al monte. O sea, bueno, que es Moisés hablando al pueblo. Entonces, al final de esto, en el mismo, pero en el número 10, o sea, Deuteronomio 10, ¿sabes? El, dice: yo estuve en el monte como la primera vez, 40 días y 40 noches. Jehová también me escuchó esta vez y no quiso destruirte. Me dijo Jehová: levántate, disponte a marchar delante del pueblo para que entre y tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Pues no sé. A ver, es que lo digo porque está un poco recortada. Me has leído desde el 10.1 y luego ha llegado Sí, hasta sí. el 10.11.
Te lo leo entero como está puesto Vale, y vale. las notas Sí. que hay, si quieres también, para ver si nos da claridad. Vale, vale. Vale, te lo leo. Sale primero, me sale el arca de la alianza y la elección de Levi. 10. En aquel tiempo Yahvé me dijo, labra 2 tablas de piedra como las primeras y sube a la montaña. También te harás un arca de madera. Yo escribiré en las tablas las palabras que había en las tablas primeras que rompiste y tú las depositarás en el arca. Construí un arca de madera de acacia. Labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí a la montaña con las 2 tablas en la mano. Él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes. Las 10 palabras de Yahvé había pronunciado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea, después me las entregó. Yo me envolví y bajé del monte, puse las tablas en el arca que había hecho y allí quedaron como me había mandado Yahvé. Los israelitas partieron de los pozos de Bene Yacán hacia Mosera. Allí murió Aarón y allí fue enterrado. Le sucedió del sacerdote su hijo Eleazar. De allí se dirigió a Uidgad y de Uidgad a Jotba, lugar de torrentes. En aquel tiempo Yahvé apartó a la tribu de Levi para llevar el arca de la alianza de Yahvé y para estar en presencia de Yahvé, para estar a su servicio y para dar la bendición en su nombre. Hasta el día de hoy, por eso Levi no ha tenido parte ni heredad con sus hermanos. Yahvé es su heredad, como le dijo Yahvé, tu Dios. Yo me quedé en el monte como la primera vez, 40 días y 40 noches. También esta vez me escuchó Yahvé, no quiso destruirte, y me dijo Yahvé, avíate y ve a ponerte en marcha al frente de este pueblo, para que vayan a tomar posesión de la tierra que yo juré dar a sus padres. Sí. Claro, en eso Hay yo me notas, refería. pero no sé si quieres que lea las notas de eso concreto. Sí, era solo porque, digo, se parece bastante a eso de 40 días, 40 noches y también el No, estar en pero el por eso, monte. pero Jesús fue sin pan ni agua, o sea, fue a seco, mientras que aquí Claro, no habla de que Moisés estuviera sin alimentos. sí, eso es verdad, eso es verdad. Sí, sí, ahí puede ser un error mío. Claro, Eh, yo presupuse al leerlo, digo, pues, porque muchas veces en la Biblia te explica claramente que si fue con comida, con cuánta comida, un poco pesado, no, pero ya, aquí pero no hay. imagínate, como diciendo, llevaba Sí, sí, 2 carros con suministro suficiente con 40 días. De hecho, muchas veces, aunque se quedaran esperando, normalmente a lo mejor pues podían moverse, ¿no? Para coger cosas y luego eso, a lo mejor eso estaban esperando, pero una semana de plan eso, cogen suministros y pero, luego pero vuelven digo a que esa posición. en eso, como en otras cosas en la Biblia, es como que el cristianismo se copia del judaísmo. Es que es que el Antiguo Testamento es lo que aceptan los judíos. De hecho, ellos se quedaron en el Antiguo Testamento y los cristianos por eso tienen el Claro, Nuevo Testamento. pero que es un poco extraño que a Jesús le pasara, o que las anécdotas relacionadas con Jesús sean iguales, o prácticamente iguales, que lo del Antiguo Testamento. Es como que Pero no, pero es que da en la esto es sensación de que. distinto porque aunque sean 40 días, bueno, en este caso Moisés esperó en el monte y para que Dios pusiera en las palabras en la piedra otra vez, ¿no? Pero Mientras que Jesús fue simplemente para demostrar que era el Hijo de Dios, ¿no? Y en este también caso es a como. acabar con todo posible acto de que a lo mejor quisiera gobernar el mundo, por poner un ejemplo. Pero también es como las 12 tribus de Israel con los 12 cabezas Porque de tribus, los 12 exploradores. Y de, joder, qué casualidad que en el Nuevo Testamento hay 12 apóstoles. sí, pero Como es que. por eso, no, pero por eso, porque Jesús, aunque es cierto que iba, por así decirlo, en cierta manera, ¿no? A romper la ley vieja para poner la ley en el corazón de los hombres, es cierto que hay, por ejemplo, bueno, números sagrados, palabras sagradas y demás. O sea, por ejemplo, el 7 es un ejemplo de que es un número sagrado y el 6 es un número, vamos, Sí, bastante pero condenatorio, que ¿no? al Por así final es decirlo. como que los que escribieron el Nuevo Testamento, claro, a mi parecer, se lo estaban inventando y estaban muchas veces copiando las líneas que ya habían en el Antiguo Testamento, que es como copio de aquí, lo pego aquí. Luego, entonces, ¿cómo sé si me estás contando la verdad o no? Que al final es lo que al final
dicen los expertos, digamos, los expertos que no son creyentes, dicen que los judíos estaban tan machacados con los romanos y evidentemente ellos que creían que era el pueblo elegido, veían que estaban, cada vez que intentaban rebelarse contra los romanos, veían que perdían, que no eran el pueblo elegido, y entonces son un grupo de judíos que muchos de ellos nacen en Antioquía, 50 o 60 años después, los que empiezan a querer crear otro tipo de religión para todos esos judíos, para que digamos, no decaiga ese pueblo, pero una religión diferente, que está unida un poquito a los gnósticos, que también hay en Antioquía, a las influencias de las ideas orientales, y que pues al final crea una nueva historia, un nuevo testamento, y por eso copia cosas del Antiguo Testamento. Y simplemente cambia de ya no somos el pueblo elegido, ahora el pueblo somos todos. Entonces, Pues siendo totalmente sincero, realmente nunca había escuchado eso en mi vida. O sea, eso es lo primero. Y lo segundo, decirte que lo veo un poco extraño, ya que los judíos, por ejemplo, nunca renunciaron de su fe, hubo algunos que sí, pero digamos que la mayoría del pueblo judío, digamos que lo mantuvo como algo de su cultura, por así decirlo. O sea, era como de que ser judío viene acompañado en este caso, la fe judía, ¿no? O sea, el tema de Yahvé y demás, ¿no? Que, bueno, también es Dios, ¿no? pero yo sí que veo lógico el hecho de que muchos judíos que al final tuvieron que huir o emigrar, hay muchos que estuvieron en Antioquía, que sería hoy una parte de Turquía, que dijeran, joder, creíamos que éramos el pueblo elegido, y si dejamos de creer en nuestra religión, nosotros como cultura, como pueblo, dejamos de existir, porque es verdad. O sea, Israel, si de repente no creían a ninguno, como pierde todo su sentido. Y entonces yo sí entiendo que hubiera gente influenciada por otras religiones, otras formas de ver la vida y a Dios, que dijera, bueno, vamos a darle un giro, una vuelta de tuerca a esta religión, y por eso es por lo que empiezan a escribir sobre Jesús, sobre este ungido, este Yahvé o Jehová, como se quiera llamar. pero decirte que sería muy ridículo, porque sería básicamente inventarse la vida de un hombre, cosa que en este caso, yo con todo respeto y viendo la situación, si lo escribieran en Antioquía, ¿cómo sabían, por ejemplo, del gobernante Poncio Pilatos? O sea, es que Claro, son pero cosas así, de qué hizo ahí concreto, de que al estaba final no en tal dejaban de fecha, en tal ser, sitio concreto y demás. no dejaban de ser judíos, que sabían de su historia y de que podría haber, pues que hubo un Poncio Pilato. A ver, también en la propia Roma, a ver, solo habían pasado 60 años. En la propia Roma también no creo que se ocultara el que hubiera un Poncio Pilato, un gobernador, ¿sabes? No, ya, pero lo que me refiero es eso de que si es que me pongo en el extremo de diciendo, bueno, pongámonos que no se lo han inventado, que realmente Jesús no existió y que realmente es un invento para, como tú estás diciendo, ¿no? De que como de acercar posturas a una especie de religión universal que acepte romanos, en cierta manera, ¿no? Sí, sí, Pues o que acepte que no somos el pueblo elegido y que a lo mejor tenemos que pensar de otra manera la vida, porque los no, romanos son pero los que que en este mandan. caso decirte que hay gente que piensa así, de hecho se pensó en esa época porque no había fuentes históricas, pero es que ahora mismo con las fuentes históricas que hay es que sí se sabe que Jesús existió, Jesús vivió esas épocas y de hecho también se sabe que María sí fue real, José también, de hecho también una figura que a mí me encanta mucho en la figura bíblicas, que de hecho se me acaba de ir el nombre, pero que fue, de hecho Crespo conoce a quién me refiero, pero porque le amo muchísimo esa figura y me encanta, que fue el que Pero, bautizó a Jesús. Mira, me acabo de acordar, Juan Bautista. O sea, Juan Bautista, a mí, como figura bíblica, soy fan de Juan Bautista. Pienso que deberían escribirle más libros, incluso si puede ser una película, porque ese hombre es un grande. pero, pero Dime. realmente tú dices que sí existió, pero yo no, digamos que no veo ninguna
que por eso también es un poco la fe, pero yo no veo ninguna prueba histórica para creer que hubo una persona hace pues más de 2000 años que creó que fue el hijo de Dios, que nació de una madre que no tuvo ningún tipo de relación sexual. Sí, o sea, fue eso. De hecho, es el único nacimiento que ha habido así de la historia. O sea, que a ver, es raro también pensar, ¿no? Porque al menos la gente, aunque es cierto que es más complicado en los casos, ¿no? Que venís del mundo materialista, podríamos decir, ¿no? O sea, de como diciendo, oye, que esto no me lo trago, ¿no? De cómo que viene una paloma aquí, de repente hay un vientre, ¿no? O sea, es súper raro. Pero vamos, en sí es porque aquí es que entraríamos, ¿no? En la cosmovisión de Dios. Mierda, ¿otra vez? ¿Ya? Ahí ¿Otra vez? estamos. No sé qué me pasa. Vale, No. o sea, tengo internet bien, pero no sé qué pasa. Sí, mira, por si acaso voy a asegurarme, voy a cerrar todo tipo de cosas, a ver si es porque me dejé el Firefox abierto, a ver si es por eso. A ver, quita el Xvideos porque vamos. No, es que estaba viendo Karmaland, tío. O sea, es que últimamente me da por Minecraft que flipas. Me cierro por si acaso Discord, me cierro por si acaso Telegram. Steam lo voy a Ahí, cerrar también. Edestro León Quimo dice que se tienen menciones, incluso de los historiadores de la época, tal, pero de la época de Jesús no hay historiadores que hablen No, de... pero sí, de hecho lo hay. De hecho es eso, es que hay tantas pruebas que de hecho, por ejemplo, en el Islam está Jesús, Claro, ¿no? pero Lo tienen como un profeta. sí, Pero pero bueno, siempre es lo mismo, es a partir de como 50 o 60 años, más o menos, es cuando se empieza a escribir, pero de la época de Jesús no... bueno, también no hay. piensa que, bueno, es de que iban huyendo y demás, pero no hay, o sea, los primeros textos que se saben que de verdad eso eran 20 años después de la muerte de Jesús, creo que fueron. Pero es cierto que los Bueno, sí. primeros que se conoce y se publicaron fueron, como tú dices, 50 años después de la muerte y fue más en los últimos años de los apóstoles, como diciendo, vamos a hacer ya la recapitulación, o que estaban escribiendo todo durante esos 50 años y como diciendo, después de todo el trabajo hecho, pues cierro y aquí está mi parte, ¿no? En el cristianismo, ¿no? Un poco así, ¿no? Eso es un poco lo que hay. Que de hecho luego también hay cartas que se mandan, que luego lo meten en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, la Sí, carta a los Corintios, sí, cartas... sí. Sí, ahí San Pablo, ¿no? Que es el que... Sí, o sea, Pero, hay mil una claro, cosas. Yo por eso muchas veces, aunque parece tontería y sé que es como leerse el Silmarillion, yo recomiendo leerse la Biblia. Pero porque, sí, de hecho, yo me la leí de pequeño, pero luego ahora de mayor estoy como estudiándomela. Porque yo soy muy de que si creo en algo, voy con algo, es que porque voy hasta el final. pero Pero mira, yo personalmente, dime. leyendo la Biblia, que no la he terminado todavía, pero yo leyéndola, digo, ¿cómo puede la gente creer en esto? Que sí, que evidentemente la defensa está en... son historias, ¿no? No, en mi caso no son historias. O sea, hay historias, como te he dicho, por ejemplo, las parábolas de Jesús, que Sí, hay cosas que no se sabe si son ciertas o no, o a lo mejor piensa que tenía todo el conocimiento de Dios, por lo tanto, a lo mejor son cosas que han ocurrido, pero son como eso, de cosas que podían haber ocurrido en cualquier siglo o que él se lo inventa para ejemplificar un poco lo que él quiere defender, ¿no? pero entonces típica pregunta ¿no? Típica pregunta que se hace, pero entonces ¿tú crees que Jesús hacía milagros? O Sí, sea, uno que sí, estaba yo sí creo. paralítico, De hecho, incluso que hizo el mayor milagro del siglo, ¿no? Lo de resucitar a Lázaro después de ya estar días muertos. pero claro, no, ¿cómo puedo yo creer en eso? O sea, Pero ¿por qué te he si no dicho? sé ni Porque siquiera si Dios... realmente existió el propio Jesús, ¿cómo Pero voy a por decir? eso, porque Jesús, al ser hijo de Dios, también es parte de Dios, ¿no? O sea, es la Trinidad. Y realmente es eso. Él, a ver, es cierto que podía tener un poder inmenso. Él sí quería, por su poder, podía haberse liberado, pero vamos, él sabía lo que iba y realmente lo que iba era probar la existencia de Dios y por lo tanto era como de, no, sí, Dios existe y tal. Y dice, claro, ¿y cómo lo pruebas, no? Y ahí es donde por eso hacen los milagros. Y en una de esas fue eso, la resurrección de Lázaro, la multiplicación de panes y peces. En este caso, ¿no? De
de que, por ejemplo, curó de ceguera, alguien que estaba básicamente atrofiado así, que estaba eso, lo Sí, curó y pudo volver a andar y hablar y todo con normalidad. pues a mí, yo, por Básicamente eso, hizo ejemplo, muchos milagros, andó sobre las aguas, sacó un montón de peces en una época que llevaban de sequía pescadores, o sea, hizo un montón de milagros, pero era eso, con el fin de probar la existencia de nuestro Señor, ¿no? claro, pero yo creo que más bien es que la Biblia se escribió sobre Jesús y para probar que él realmente era el Hijo de Dios, había que escribir algo sobre qué hacía. Y Ya, pero tú evidentemente tienen que estás escribir que hacía poniéndolo desde milagros, la ¿no? teoría de que Dios es un cuento y cómo hay que hacer para probar que es hijo de Dios, ¿no? Claro, o sea, tú me lo dices de él para probar tuvo que hacer milagros, pero ya claro, yo te lo digo desde el que le escribí la Biblia para probar que él era el Hijo de Dios, tenía que eh, pues contar que sí hacía milagros. Pero bueno, yo entiendo también que esto es cuestión de fe y que es No, algo... pero te reconozco que sí es algo de fe, porque es cierto que Cristo lo que pide es que creamos en Él, y por eso dice quien cree en mí vivirá eternamente. De hecho, incluso hay gente que lo atribuye, ¿no? De que es como el consuelo de tontos, ¿no? Como que para vivir mejor, para que no sufras pensando en la muerte o tal, que diciendo a quien lo consuele, perfecto y tal. Bueno, luego te preguntaré Personalmente, sobre la muerte. ¿Cómo? No, que luego te preguntaré sobre la muerte. Ah, yo en eso no tengo problemas. Yo todo lo que quieras preguntar y más, yo te intentaré hablar con mi mayor sinceridad posible y desde mi visión, ¿no? Yo decirte en este caso de que yo dejé de creer y me volví agnóstico cuando era ya pequeñito y fue justo, yo creo que en la primaria. Después de acabar la comunión fue como, buah. También es cierto que llevaba una mala racha al nivel familiar. Mm. Y bueno, porque al poco murió, fue mi abuelo en ese tiempo y ya fue como un, bueno, y además como que era como algo de viejos, ¿no? Era como el típico de que van los ancianitos y demás y es como el consuelo de que antes de morir para que no supiera. Eso era mi pensativo, ¿vale? La cosa está en eso, de que no me presenté ese tipo de dudas y yo estaba como agnóstico, que era, no sé si existe, si no existe, pero a mí un poco como que me la suda, al menos de momento. Mm. Luego ya es cierto que más de mayor presenté dudas en muchas cosas y una de ellas fue lo teológico, lo religioso. Y quise ver, estudié todas las religiones, incluyendo en ello el propio ateísmo, y realmente por el propio estudio, no por creer ni nada, sino en base a la ciencia, en base a lo histórico, en base al conocimiento que teníamos, llegué a la conclusión que el cristianismo era lo indicado. Aunque ahora es cierto que ahora vengo con otra cuestión mía, ¿no? Que es cuál iglesia es la correcta, aunque yo ya he atribuido que la católica es la correcta, pero no sé cuál de las dos es la correcta, cosa que Crespo me ha levantado dudas con la ortodoxa, porque antes pensaba que sí, la romana era la correcta, pero ahora digo, hostia, ¿y si la ortodoxa? Claro, pero por eso estoy entre esas dos católicas. Y aún así, aunque acepte a cualquiera de las dos, yo sé que voy a ser un católico rebelde. Mm. Porque yo hay cosas que yo reconozco que digo, estas cosas están mal. Y aún así no tendría problemas porque sé que dentro que cabe estaría dentro de la iglesia de Dios. Porque Dios en cierta manera nos anima, ¿no? A ser, digamos, es que cómo decírtelo, porque que no seamos débiles, que no seamos tibios, sino que seamos fuertes, sinceros, que vayamos siempre con la verdad, con nuestras dudas, que siempre busquemos Mm. la verdad y yo pienso que eso debería ser el papel de un cristiano y por eso soy crítico con la iglesia, porque la iglesia es como que a veces hay muy poca diferencia entre los cristianos y los judíos por ese tipo de cosas. Porque los judíos es como que se sientan y dicen, ahora, esta es la ley vieja y aquí está. Y los cristianos es un poco como, esta es nuestra traducción de la ley y así está, y esto es lo que hay. Si no lo tomas, no eres católico, eres protestante. Y es como, Ya. así, ala, todo apañado, ¿no? Pues mal asunto. O sea, yo pienso que romper con la iglesia es lo peor. O sea, eso es lo Y, que no hay que hacer. No hay que romper con la iglesia, pero es cierto que a veces entiendo que incluso la iglesia te puede llegar a animar a que rompas con ella, ¿no? Yo ya depende. por eso yo en cierta manera lo que abogo es por un lado a la unidad, ya que yo sí me gustaría que las dos iglesias católicas se unieran, pero también me gustaría que cosas que veo como fallos y errores se corrigieran. Pero claro, por eso te digo que yo tengo mi punto.
cosa que, ya te lo digo, pero por no desviarnos, porque no quiero desviarme de tu cuestión, el tema de, en este caso, de que es algo de fe, yo te digo que es un sí, o sea que puede ser algo de fe, pero no es la única vía para llegar a Cristo. Puede ser por vía del estudio, cosa que yo, por ejemplo, te animo. O sea, no... Pero sobre todo también recomendado que vayas con una mente abierta. O sea, no que vayas con que lo del cuento, porque si no, entonces te vas a estar todo el rato, esto es un cuento, esto es un cuento. Sino que vayas, y también, por supuesto, que vayas con gente que no está a favor del cristianismo, por supuesto. O sea, yo pienso que al final lo mejor es informarse en esos dos puntos, porque si no, al final pasa que a lo mejor nos podemos encerrar y de repente te veo que pasas de anarquista de repente a tradicionalista carlista y decirme que los homosexuales van al infierno de cabeza. Y yo, no. Infórmate bien, también ve puntos de vista, o sea, yo por eso siempre es lo que recomiendo. Y yo al final eso fue lo que hice yo y llegué a estas conclusiones, lo cual ya te digo que hay gente que hasta se echa manos en la cabeza, muchas veces crespo, cuando yo, por ejemplo, digo que los homosexuales van al cielo. Pues, siempre y cuando muestren amor, crean en Cristo, por supuesto, porque es algo fundamental, ¿no? A pesar de que hayan tenido pareja y demás, y siempre que no haya sido una relación de puro sexo y lasciva, o sea, por búsqueda del placer, sino que ha sido por búsqueda del amor de verdad, un amor sincero y de pareja. Yo creo que no van a ir Pues, al infierno, a menos, claro, desde mi punto de vista. muy bien. Pues una duda que tenía es, ¿por qué seguir una religión? O sea, porque a veces parece que si no Dios se enfada. No, a ver, bueno, en mi caso me daba un poco igual, porque yo era como, no lo sé y ya vendrá la cuestión. También decirte que yo empecé mi canal de YouTube porque empecé con 19 años y en ese momento era agnóstico y ya me llamaba El Cruzado. Pero claro, mi historia viene de que me encantaba mucho el Medieval 2 Total War y sobre todo la campaña del Crusaders. Y yo siempre pillaba Antioquía o Jerusalén, pero sobre todo Antioquía me gustaba porque me encantaba la dinámica de los caballeros hospitalarios. Caballero negro, con la cruz blanca y demás, y por eso el canal tenía eso, la cruz maltesa, y se ha quedado con esa cruz maltesa desde Pero si tú entonces, ¿no? Porque le dijeras a una persona por qué tienes que seguir una religión, sea la que sea, pero por qué hay que seguir a una religión, por es que qué de hecho no puede ir justo una no, persona. pero es que justo esto te lo estaba contando Ah, para contestarte justo eso. Pues eso, mi caso fue que empecé con eso que tú dices, esto es una gilipollez y esto lo hago porque me gustan mucho las cruzadas, es un periodo histórico que a mí me gusta, trajo mm, muchas cosas positivas a Europa y demás, y de hecho gracias a eso se reanudaron comercio con Oriente y tal, pero claro, había gente, cruzado, tú eres cristiano, y yo soy agnóstico, tal. Ah, pues deberías mirar esto, esto, y claro, yo soy alguien que busca la verdad. Porque a mí siempre me gusta, digo, yo quiero ir con lo que sea lo mejor para todos. Siempre quiero ir con la verdad y tal. De hecho, incluso apoyé el mal menor, que era el PT, por justamente porque lo veía el mal menor y era como de, si no, nos vamos a meter todos de hostias, cosa que al final veo que vamos de bocado, ¿no? Pero eso ya sea otra entrevista. Bueno, entrevista, debate o lo que sea, ¿no? En este mm. caso. Pero vamos, siempre me ha llevado el tema de la verdad. Yo por mi parte, si me demostraran que Dios no existe, pero claramente bien y que de verdad se probara que Jesús es un invento a lo mejor de un plan mundial o X cosa, Un pues plan hombre, mundial. yo no tendría problemas en dar la razón siempre y cuando sea que de verdad se pruebe, ¿no? No me vale lo de no, Dios no existe por Newton, por no sé quién, o sea, sino que se pruebe bien de verdad que de manera fehaciente, porque realmente yo las pruebas que he visto y al final todo me desencadena a que Dios existe. Y por lo tanto eso, a mí estar con Dios no ha sido por una búsqueda que realmente estaba mal o algo por el estilo, no, sino fue el hecho de querer ir con la verdad y siempre he querido con esos puntos. Tanto Y, que luego hay cosas, claro, que sabes que nunca vas a responder. De hecho, un caso que a mí me pasa, pero claro, lo digo como ejemplo que tú vas a conocer, es que, por ejemplo, hay comunistas afirmando, por ejemplo, que joder, no me sale ahora mismo, el líder anarquista de la CNT que luego asesinaron en el 36 y se quedó, es que Bakunin era, no. no, 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 no. no, Bakunin no es. Es que siempre se me quedo con Ascaso, pero no es Ascaso porque acaso no es. Siempre Eh,
Durruti, que no me salía, Durruti. Bonaventura Durruti, Sí. que decían que lo asesinaron los propios anarquistas porque se estaba pensando pasar al PCE. Los anarquistas acusan a los comunistas diciendo de tal. Otro dice que se pegó un tiro él solo. O sea, y es No, como algo que nunca vas a saber. Pero yo, por ejemplo, es algo a mí, por ejemplo, que me carcome. ¿Qué pasó con Durruti? Porque estaba con seguro. O sea, no se puede haber hecho el tiro. Pero luego, claro, dice, como iba el proyectil, no fueron los nacionales, o sea, tuvo que ser alguien de que estaba con él en retaguardia. yo, Y son cosas así, por eso te digo, pero siempre, mi objetivo siempre ha sido buscar la verdad, o sea, siempre, y porque siempre me ha interesado, porque al final sabemos cosas de hecho, por eso me gusta mucho investigar sobre el 23F, cosas que al final tú sabes, aquí hay gato encerrado y quieres buscar, pues claro, me pero pasa eso con Dios. Y ahí sí que hay, digamos, a lo mejor puedes encontrar pruebas o razones lógicas, pero claro, bueno, sería volver otra vez sobre lo mismo. Otra pregunta. ¿Tú crees que esto es una cosa que me choca? Que Dios tiene, o sea, es antropomorfo, ¿no? O sea, que la imagen no, suya es un Dios humano. no es un ente material, no es. O sea, Pero Dios dicen que está es hecho a medida, espiritual, no es un ente pero, material. De hecho, está pero fuera dicen del que, universo. O sea, es algo. creo que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de él, ¿no? Sí. Algo de esto. Pero él tiene cara de humano, es antropomorfo, ¿no? No, pero le pone en cara como de que ese es un señor mayor, ¿no? Como en los Simpsons, ¿no? No, Pero no, eso no sé. realmente Dios, bueno, dice por supuesto, eso es totalmente cierto, ¿no? De que creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero en este caso no quiere decir que él sea un hombre mayor y demás, sino que No, yo no digo hombre mayor. Digo que entonces, o sea, si tú le vieras sería como un humano, ¿no? No sería un extraterrestre, vamos. no tiene por qué. De hecho, por ponerte un ejemplo, hay, que de hecho te recomiendo que pongas por internet, ¿no? Cómo son realmente los ángeles. Y Sí, yo creo que hasta fliparías con lo de los numerosos ojos y demás, ¿no? O sea, yo creo que no, creo que realmente, a ver, sí puede ser un poco imagen semejanza, pero no en lo físico, sino más en forma de ser y demás, porque Dios, al menos en la pero Biblia, sí, se ha mostrado, ¿no? Que tiene ira, que puede ahí- cabrearse, que tiene bondad, es sí, yo amor, creo que ¿no? Y también la intención al escribir que esa imagen de semejanza es que físicamente era también como un ser humano. Entonces, no, la pregunta, pero es eso, es que no lo indican y luego cada uno lo puede llegar a interpretar de una forma, porque piensa que también nos llega como una traducción concreta, o sea, hay veces que se pueden equivocar. De hecho, a una cosa que está horriblemente mal traducida y lleva dudas es todo Levítico. Que Levítico ya te digo yo que puedes buscarlo de donde quieras, que ya te sí, digo yo que básicamente es imposible traducirlo de una manera correcta, porque la traducción se perdió mucho tiempo ya atrás y es horrible y cada uno lo traduce de una manera y de hecho. es que yo decía eso porque, digo, si cada vez estamos descubriendo que el ser humano, el planeta Tierra, somos una ínfima parte de miles de galaxias, digo, entonces si Dios nos hizo a imagen y semejanza de él, es como muy antropocentrista el creer que somos el centro del universo, ¿no? Es que, Cuando hay bueno, miles de galaxias y con todo probablemente... respeto, yo sí creo que somos el centro del universo, por así decirlo, a nivel de inteligencia y podemos decir, del saber, ¿no? O sea, me refiero de Pero que sabemos dónde estamos, sabemos lo del este tal. Yo, por tú no crees ejemplo, en que mi caso no hay, creo en los ovnis y demás, podríamos ¿no? decirlo así. O sea, tú si vieras un extraterrestre, dejarías de creer. O, No, pero sí me empezaría a cuestionar si, si hay partes de la Biblia mal traducidas, seguramente. claro, Pero pero yo es por mi un parte es poco... cierto que muchas veces, viendo la situación, yo no creo. O sea, porque muchas veces suele ser engañabobos. A mí me parece que es un poco, a ver, con respeto, digo, pero un poco tramposo el decir, bueno, esto que no parece muy creíble, esto en verdad es más una historieta. Esto que tampoco parece creíble, pues a lo mejor es que se tradujo mal. Esto que tal, como que al final No, se pero juntan. no, es simplemente muy fácil de comprender cuando es una historieta y demás. Aunque es cierto que recomiendan primero, ¿no? Un poco de, como de Yo, estudio, por así decirlo, espiritual, ¿no? Para luego acabar comprendiendo la Biblia, porque si lo lees a raso hay dos opciones. O que te vuelvas el ateo más acérrimo diciendo que esto simplemente es un discurso
no sé, o sea, hay gente que, por ejemplo, lleva lo patriarcal y demás, aunque no se lo han leído, ¿no? Y otros lo llevan a punto de básicamente de tradicionalismo extremo, ¿no? Como de, no, la misa en latín, si no lo haces en latín tal, porque es una misa que va a Dios, no al hombre. Ya, ya. Y cosas así, pues es por eso, o sea, Pero, puede llevar esos extremos. Por eso siempre recomiendo la recomendación para que tú en tu comprensión puedas entender, por ejemplo, diciendo, vale, esto es una historia, esto es ley antigua de Israel, no es una ley que impone Dios actualmente, ¿no? O sea, cosas así que luego, cuando claro, vas pero con el estudio vas comprendiendo. Pero es cierto, normalmente las historietas suelen estar, y con la ley antigua de Israel suele estar más en el Antiguo Testamento, aunque claramente Jesús usa de eso, pero por ejemplo, de las parábolas, ¿no? Del buen samaritano, o sea, son cosas así, ¿no? Que al final simplemente es para que la gente comprenda mejor un poco a lo que se está refiriendo Jesús, ¿no? Aunque también hace cosas extremas que luego la gente como que olvida, ¿no? Como por ejemplo cuando cogió ahí un árbol y lo secó ahí como diciendo que tu árbol no dé más frutos, ¿no? Solamente para probar un poco entendiendo que los judíos habían perdido ese estatus, bueno, que al menos la gente lo interpreta así, porque luego cada uno, ya te he dicho, lo puede interpretar de muchas maneras, pues lo interpreta como que Jesús ahí se refirió como el fin de que los judíos habían dejado de ser el pueblo elegido y que Dios había perdonado al hombre por sus pecados y que a partir de ahora era como que lo que iban a juzgar eran sus acciones y no el hecho de ser un humano. hombre, yo para mí, a ver, esto diréis, bueno, pero para Ah, mí, y un poco si antes de que me Jesús, contestes, decir que eso está muy mal. Te recomiendo mantener Corán porque de hecho yo me quiero pillar un Corán solamente para estudiar y entender un yo, yo poco lo, su te- comprensión y las fallas. yo lo tengo, lo único todavía no me lo he leído. Pero ¿No? iba a decir que, De no, no, hecho todavía es no. muy fácil de leer, me dicen, porque es muy poquito, Sí, ¿no? bueno, es un librito, es un librito. Es que por eso, No, no, o sea, creo yo lo que suelo comparar con El 700 Señor de páginas, los Anillos. creo que 700 páginas, entre una cosa y Ah, otra. entonces poquito, es poquito. Mira, por ejemplo, Pues este libro yo, creo que yo lo que iba tiene a decir 2000. que has dicho que, que Jesús al final como que perdona a los hombres por sus pecados, pero claro, si uno lee el Antiguo Testamento, ve que Dios era igual, era un pecador, porque él decía a los judíos, vosotros id para allá a tal pueblo y lo arrasáis, pero que no quede ni uno vivo. O como no me sigáis, o sea, os elimino de la faz de la tierra. Era Bueno, como en pecador, sería ese, una persona muy mala. en Como si ese sí fuera que una ese sí tengo curiosidad que me digas el ejemplo exacto. Pero porque yo lo que he visto era más como que se cagaba en la gente, por así decirlo, pero era más como en plan, como Moisés dice, wow, suba las tablillas y cuando bajo están adorando un becerro dorado. Y en plan, como, ¿qué cojones? Yo me esfuerzo para esto, para que vengáis ahora adorando un becerro. Y era un no, poco pero eso, realmente era... No, yo creo que Dios realmente no era como tal un pecador de sí mismo, sino que, bueno, o lo es, mejor dicho, ¿no? Porque Dios es atemporal, ¿no? Bueno, en este caso es de que realmente no, de que era simplemente tenía sus momentos y demás y Dios era como elige el castigo apropiado para cada persona en caso de que haya castigo y la recompensa igual, ¿no? O sea, elige la recompensa correspondiente. bueno, ahí ya cada uno que lo interprete a su manera que le parece, pero una duda también es ¿por qué la gente tiene que creer en Dios y rezarle y seguirle? A lo mejor Dios dice, puede ser que exista un Dios, pero ese Dios no le importa, le da igual, no necesita que le sigas. Es como que las religiones, para existir, necesitan Ah, no, pero esa Dios de obligación. hecho no te pide que le sigas, o sea, te pide que si de verdad crees en Él, pues cumpla su voluntad, ¿no? Simplemente, o sea, no te está pidiendo, si no crees no pasa nada, luego cuando te mueras te cierra las puertas en tu cara y ya está, y como y tú, Claro, ¡oh! pues eso es al final una obligación, ¿no? Como que obliga a los No, humanos. o sea, es como simplemente llegamos a un punto, por poner un ejemplo de como que vas a, qué sé yo, o sea, como que vas a ir por un sitio y demás, hay el sitio de la lujuria y el sitio de la penitencia, por así decirlo. Si vas por el de la penitencia, al final del camino habrá una casa y te dejarán entrar y tendrás una rica recompensa, pero si vas por el del placer y el vicio y demás,
habrá esa casa, pero esa casa te rechazará y tendrás que ir a la del vecino, que la del vecino es el infierno, básicamente, porque ahí está todo lo que has disfrutado en vida, te lo joden por 10 ahí, ¿no? Pues Sí, es como, ¿cuál eliges? Y ya depende, ahí cada uno elige su camino. pero Aunque es cierto que siempre la gente incluso puede cambiar de camino en cualquier momento hasta llegar al final. Una vez llegas al final ya no se puede cambiar. sí, pero que también habrá gente que diga, pero yo ¿por qué tengo que creer en Dios? O sea, ¿por qué la obligación de que si no No, creo pero es entonces... eso, no es una obligación, es Hombre, simplemente, si no es como crees, si me, yo lo sí, veo como, bueno, al menos, claro, en mi visión, ¿no? Yo lo veo como el creer que la Tierra es, bueno, no redonda, pero ya me entiendes, como una especie así como o sea de que si círculo un la poco gente, abollado con, ya me entiendes, ¿no? O sea, si la gente no creyera en Dios, iría al cielo. yo creo que depende. Pero Depende porque según, aquí habría varios factores. Primero, ¿ha podido llegar a conocer a Dios de alguna manera? no, o sea que no crea en Sí, Dios. mira, por ejemplo, pongámonos un indio americano de los siglos XV, por Mm. ejemplo, que todavía no ha tenido contacto con occidentales, pero ha tenido una vida buena, ha tenido una vida de caridad, se ha esforzado por la tribu para que no le faltara de nada, tuvieran siempre comida, tuvieran techo, tuvieran... O sea, y ha sido alguien admirado por la tribu y que realmente se ha desvivido por ellos. E incluso desde una perspectiva externa podríamos decir incluso que parece como un buen cristiano, pero nunca ha podido conocer a Cristo, nunca le han evangelizado, le han presentado. Yo ahí pondría una imagen que me puso Crespo, que es flipante, de un montón de gente arrodillándose. Había entre ellos, por supuesto, un guerrero indio. Y yo creo que sí iría al cielo. Si se ha presentado ese caso, si ha llegado a conocer a Dios, pero lo ha rechazado, ahí habría posibilidades de que todavía pudiera subir a los cielos. Tipo, por Pero, ejemplo, de que la ha visto como a lo mejor alguien que le ha querido engañar y tal, y de repente le ha presentado a Dios, pero no lo ha presentado bien. Cosas así, ¿no? O sea, tipo eso. Pero yo creo que Dios en su magnánimo amor entiende a cada persona, su situación y cómo ha llegado a su muerte, ¿no? De cómo ha llegado allí. Y ve el corazón de las personas y él puede dictaminar si merece entrar en los cielos o en los infiernos. Pero algo que es seguro es que todos sí o sí vamos a conocer a Dios. Le creamos en él o no le creamos, vamos a llegar a conocer a Dios. Y Dios marcará sentencia, nos dirá lo que hemos hecho en toda nuestra vida y pero la claro, decisión que ha tomado. eso es una afirmación que la ciencia ni niega ni desmiente, o sea, Exacto. O ni sea, niega ni afirma, pero pero entonces porque tampoco es lo pueden cierto que hacer en los estos judíos. casos es cierto que es algo más religioso, ¿no? Claro, Que es que científico. tú O sea, al porque no, final estamos tú lo hablando que dices va como, más allá de la tú, materia, ¿no? tú lo dices como una verdad, pero es Y una es que yo verdad para mí que, es una verdad. De hecho, es lo- la única verdad que la veo como clara y no una verdad a medias, podríamos decir, ¿no? O pero yo, sea, yo creo que es una verdad que es una de las más difíciles de demostrar. es que te tendrías que morir, ¿no? Pero por eso yo lo que quiero es que cada uno tengamos una vida larga y plena, ¿no? Y si a ser posible, rica en ayudar a los demás y rica en poder tener mucho amor en la vida, ¿no? Aunque es cierto que es muy complicado a día de hoy, ¿no? Pero yo creo que es algo que hay que buscar. Y sobre la muerte que te iba a preguntar, ¿tú crees que la gente cuando muere, sus espíritus están a veces, pueden estar en la tierra? Yo, en este caso, tengo mis dudas. Porque sí creo que puede haber espíritus en la Tierra. Lo que no sé es de qué tipo. Yo creo que la mayoría son malvados o como que se niegan a morir o algo por el estilo. Pero yo sí tengo la creencia de que pueden existir los espíritus. Pero, o sea, esto en plan Jordi Wild. ¿Has tenido alguna experiencia extrasensorial? Muy bien. Y no muy lejanas, precisamente. De hecho, una de ellas me pegué una hostia en la nariz y todavía tengo la Joder. cicatriz. Pero eso fue, estabas un poquito Dormido. pedete. Todas las que esto me pasan durmiendo o semidormido o tal, como que veo ¿No? sombras. Hombre, si estás dormido no las puedes ver. Pero, No, pero no dormido, de que estás en la cama esto y que ves sombras o que ves como gente. Eso me ha pasado. ¿no?
O ir a por ellos, o levantarme del susto, o tal. Ah, o sea, tú vas a por... ¿Y qué pasa cuando vas a por ellos? Desaparecen. Como que Vale. se disuelven. Gente andando en el pasillo también he visto, pues eso, en uno era que directamente me levanté, o sea, fue extraño porque me levanté de la cama, que eso queda azul, y me pegó la hostia con el armario y la nariz, ¡zas! Se te había Y se me olvidado el quedó detalle. bonita costra, que de hecho he salido en algún directo ahí con una costrita ahí, ya se me queda ahí la marca, pero yo espero que con el tiempo se vaya disolviendo poco a poco, ¿no? Pero ya es una Y, cicatriz que vaya a tener seguramente para toda la vida. y tú vives con más gente, con tus padres, Sí, ¿no? mis padres y mi hermana. Y ellos también... Sí, mi hermana y mi madre han dicho que se han visto. Y mi padre alguna que otra vez, pero muy, muy raro. Es cierto que mi padre es muy raro. A ver si Pero mi vais a ser... hermana y mi madre se han visto. A ver si Mi, vais a mi ser madre vosotros sobre todo mismos. resalta como que una montaña, dijo. Y era ¿Cómo? como una montaña. Como una montaña, pero es eso de los espíritus sí, yo sí creo que pueden llegar a existir, por eso también creo en la posesión, ¿no? Y demás, que Pero que tu bueno, madre no, vio... no, no va en contra del catecismo, ¿no? Tu madre vio una montaña, dices. 40 años y aún en casa de los papás, no tengo 40. Bueno, eh, que no sé, o sea, a mí me Que veis tu madre... pinta de cuarentón, ni de No, no. coña. Pero que tu Ay, madre vio una montaña, dices. sí, como una montaña, me dijo, una sombra con forma de montaña, o sea, como un pico así raro, y yo, no sé. A ver si vais a ser vosotros cuando vais al baño, os veis entre No, vosotros las... de hecho, hay veces que, pero no había nadie, cosas así, era como... Pues a mí me contaron una vez una historia que está graciosa, que había, bueno, un amigo, su familia, vivían todos ahí en la casa del pueblo, y entonces la niña tenía un gusilú, que es como un muñeco esto que se encienden, ¿no? Y entonces la niña iba andando por el pasillo y la abuela fue también para ir al baño, y entonces, claro, la abuela que no veía muy bien y de repente vio ahí una cosa iluminada y dijo, Virgen María, no sé qué, llévame contigo. Y la niña dijo, ¿qué? Y nada, que en esta que tal se despertó la gente y cuando empezó a contarlo se empezaron a partir la polla, igual era las 3 de la mañana y todos ahí riéndose. No, ya, Ah, pero en nuestro caso ya te digo yo que es real. O sea, que ocurre algo. Lo que pasa que es cierto que yo tengo mis dudas un poco. Porque es hombre, a cierto mí que me... tampoco es que... Porque mi hermana, por ejemplo, habla de que puede ser espíritus malvados y tal, pero porque mi hermana cree un poco en... No sé si... Es que no sé, era... no tienen por qué ser ¿Brujería malos. podría decirse? Es que no sé. Pero no tienen por qué ser malos. A mí me pasó una vez una cosa que estaba... Es que lo digo porque un espíritu de un hombre calvo me asfixió cuando era pequeño. Así que no sé hasta qué punto. O sea, ¿Sí? y hay veces que me noto como que eso, como que me asfixian y tal y me tengo que levantar. Pero ahí estás a lo mejor más dormido, ¿no? Sí, pero por eso, es como que estás dormido, pero tú lo sientes y lo ves. Y en una, por ejemplo, mi hermana dice que se quedó paralizada, básicamente, como que no se podía mover. Ah. Y ahora, no sé, son como cosas que te dejan como curioso, ¿no? O sea, a mí, yo por eso, en plan, aunque, y esto también hablo en época de agnóstico, o sea, que tampoco es como, empecé a creer y de repente llamé a los espíritus, ¿no? No ha sido cosas así, o sea, eso no ha sido. Pues a mí Pero, una vez claro, me pasó que estaba en un bar con un amigo y entonces en la terraza, vamos. Y entonces no sé por qué empezamos a hablar con los de la terraza al lado, que era una mujer y un hombre. Y el hombre, por lo visto, como que también había tenido visiones y tal, y ya se quería meter a cosas de tarot y todas esas cosas. Pero de repente él me dijo los detalles físicos de un familiar que ya había fallecido y que decía que estaba conmigo, que estaba contento, que no sé qué. Pero yo me quedé flipando, porque, ¿sabes? Sabía ahí los detalles. Pero bueno, yo para mí, la gente que tiene experiencias extrasensoriales y tal, para mí es una buena noticia porque quiere decir que vamos a estar con nuestra gente después de esta vida. No sé si siempre mi teoría es, no creo que conozcamos a Dios, porque yo creo que no existe, pero sí que vamos a otro lugar o sea, que no
no se acaba todo ahí cuando mueres y que estás con tu familia, con tu gente. Yo por eso, para mí siempre estas cosas son buenas noticias. Quiere decir, aparte de que nosotros vamos a vivir después, quiere decir que nuestra familia no muere y se acaba ahí la historia. No, sí, es eso, en eso sí que estamos de acuerdo. O sea, yo pienso que esta vida no es el fin, no sé cuándo se acaba, sino que por eso yo muchas veces acabo condenando el materialismo, ¿no? Como lo material por lo material, centrarse en lo material, sino construir Y, en lo espiritual también, en mi opinión. O sea, es lo que yo creo que hay que buscar también y en construir lo espiritual también es, bueno, por ejemplo, seguir doctrina. En mi caso, por ejemplo, es doctrina del amor, doctrina en este caso, de la familia y demás, aunque claramente, aunque todo eso me lleva muchas veces a presentar incluso contradicciones cuando me cabreo, por ejemplo, con mi padre y demás. De hecho, menuda me ligo anoche, por ejemplo, pero joder. Ay, pero pues vamos, cuando te pase eso, haces un directo y así lo vemos todos. sí, ¿no? A las 5 de la mañana, ¿no? Venga, Claro, vamos. claro. Ya verás cómo subes de suscriptores. Bueno, no, de hecho, fue subir Minecraft y he crecido en 7 suscriptores y luego perdí uno. O sea, es como subo a 707 y bajo a 706. Es como, hostia. Ya, cosas que Poco a pasan. poco. Eh, Pero vamos, ya te digo yo que yo pienso que es eso. La gente como que se centra tanto en lo material, en el dinero, en acaparar, en que voy a dejar de herencia y demás. Cuando yo por mi parte, por un lado, sí, yo pienso que hay que preocuparse un poco porque en cierta manera es como una manera de representar que los amas y que realmente es como que te preocupas por ellos, ¿no? Como cuando no esté, ¿qué les voy a dejar, no? ¿Qué legado voy a dejar en la tierra, por así decirlo? Porque en cierta manera eso, tu familia es tu legado, ¿no? Si te vas. Pero es por eso, en cierta manera. Yo muchas veces, por eso animo a que no caigáis en me voy a preocupar solo por mí mismo y, por ejemplo, en la herencia, es decir, pongo a los testigos de Jehová que van a solucionar todos los problemas del mundo. Por ejemplo, eso no lo recomiendo ni de coña. Ni de coña. Los testigos de Jehová, sí, para resumir, a los que no sepamos exactamente de qué va esa especie de secta. Sí, podríamos resumirlo en protestantes. Sí, protestantes, pero... Una secta protestante, podríamos decirlo. Que tienen su Biblia a lo freestyle y listo. O sea que al final Y para ellos todos son paganos, menos ellos, que se van a salvar porque ellos saben la verdad. ellos no pueden operarse, ¿no? No. Y no pueden. Bueno, era donar sangre, creo que no pueden tampoco. Y de hecho, no pueden tener contacto con alguien que no sea testigo de Jehová, a menos que así el jefe del le den permiso para ello. Ah, de ser amigo, dices. Amigos o de entablar contacto. Joder. Por O sea eso, que a mí los que cuando te dicen de que no hables con alguien, para mí ya es una secta. no, sí, totalmente. Mi mamá es testigo, más respeto. Hostia, pero ¿puede hablar contigo, señora Bu? Pero bueno, también preguntarte, señora Bu, ¿tú eres testigo? Ahora me da curiosidad. ¿Sí pueden tener contacto? Pero si es eso. Yo, por ejemplo, los testigos de Jehová, cuando me he informado de ello, sí. hablan de, por ejemplo, eso, de que había eso, de que hacía años, por ejemplo, de que, por ejemplo, su madre, por ejemplo, no tenía contacto pues con su tía, ¿no? O sea, que sería la hermana, ¿no? Y eso, y que luego ya cuando salen de la secta es cuando vuelven a tener contacto y demás. Y aparte de todo esto, una pregunta relacionada un poco más, a lo mejor, con lo político. ¿Por qué hay católicos que están tan en contra de la inmigración cuando deberían de preocuparse por el prójimo, por el pobre? Es una duda que yo siempre... de hecho, creo que un obispo hace un par de años escribió un artículo, no sé si en una revista católica o en un periódico de estos importantes, y dijo que la gente, justo antes de unas elecciones, que la gente católica que pensara un poco en que la religión católica al final defiende al prójimo, al que está desvalido, al que está necesitado. En otras palabras, estaba diciendo,
no os vengáis arriba con Vox, que esos valores no son tan católicos. No sé, yo por mi parte a vos lo veo simplemente como al final eso, como alineación, ¿no? O sea, como de, venga, sigue votando en la democracia, sigue eso, que al final Sí, o apoyan al pero PP o el PP logra mayoría absoluta y pero listo. mi pregunta es, ¿está bien que un católico rechace a la inmigración? Depende. Depende de qué hablemos por inmigración. Si es inmigración legal y que realmente vienen a trabajar y todo ello, sí, estaría mal. Si es que asaltan la valla y vienen de manera ilegal, ahí es cierto que hay pues un vacío, ¿no? Que ahí sí pueden tener esa opinión, por supuesto. Pero, Porque ahí, por ejemplo, entraría gente de hay que poner la otra mejilla y en otro, por ejemplo, hablan de que si asaltan tu casa violentamente tal y que de hecho la Biblia es muy, muy concreta con si asaltan tu casa, ¿no? O sea, es como que, vamos, te justifican ciertas cosas. Pero vamos, la cosa está en eso, al final, en este caso sería la interpretación. Pero por eso, si vienen legalmente, vienen a trabajar y tienen como un toque, no sé si decir racismo, es que racismo para mí no sería la palabra, porque es cierto que a veces es por el color de piel, ¿no? Como diciendo, mira, ya vienen los negros, ¿no? Y que vienen vamos, a pagarnos las pensiones, ¿no? Y bueno, y sacan casos de violaciones y tal, ¿no? Y bueno, luego hay pero otros que eso, son morenitos y demás, y claro, dicen, los marroquíes y tal. Por eso yo creo que no es cosa tanto como de racismo, sino más el hecho, ¿no? Como de el patrón de relaciones, como en nuestros años, supongo, más o menos, que por ejemplo había como una especie de odio hacia el romano, porque siempre era como el que robaba el cobre. Y lo mismo con los gitanos, que de hecho a día de hoy sigue, cosa que en cierta manera me parece medianamente justificado en ciertos asuntos, porque es cierto que a mí la comunidad gitana ciertas cosas me dan desprecio a nivel cultural, me refiero, sobre todo. Con eso de casar niñas y cosas así me da bastante asco. bueno, nosotros hace nada éramos iguales, los payos. Pues vaya. No, yo creo que, a ver, no, yo creo que no. O sea, hace años quizás, pero actualmente no. Pero es como eso, como que ellos se han mantenido en esa tradición que yo lo veo negativa y se han mantenido ahí, cuando yo creo que deberían haber evolucionado con nosotros, si acaso. En ciertas cosas, al menos. Sí, a ver, ahora sí que ayer lo hablaba con un amigo, que ahora creo que los gitanos, las nuevas generaciones, hay más porcentaje de chavales que sí que empiezan a estudiar más, que ya les interesa trabajar y no dedicarse solo a la chatarra o al mercadillo. Y bueno, veremos a ver dentro de 30 años. A mí me gustaría, en cierta manera va a parecer un poco extremista, pero raro a la vez. Pero yo estoy deseando que se acabe con los gitanos, con los españoles, con los franceses, los portugueses, y se acabe con todo. Pues para eso hay que mezclarnos todos y follar como conejos. A ver, no creo que sea algo de raza. Yo por mi parte no lo pienso como raza. Que de hecho lo que te dije de que he estado analizando más por cómo iba políticamente, porque es cierto que digo, sí soy fascista, pero me estoy dando cuenta que voy a cosas que actualmente el fascista del siglo XXI va a una dirección y yo estoy yendo hacia otra. Y puede ser otro tipo de fascismo del siglo XXI. Desde los últimos debates conmigo, ¿verdad? No, la risa es de una Ya. campaña que hice con Lovecraft en el Joy 4, cosa que actualmente estoy subiendo en mi canal, ¿no? Pero O sea es que una campaña que hice con Lovecraft. podríamos decir que los videojuegos cambian a las personas. Es que te vas a reír. No sé si. Es que sería un spoiler de mi canal, pero creo que te puede interesar. Pero no voy a hacer mucho spoiler, lo prometo. A ver si carga esto. Tengo curiosidad si era este. Me suena que era por aquí un momento. Vale, sí, es este. No, espera. Pero de No, todas es el maneras, anterior. Dime. no, para no desviarnos de la religión. De hecho tiene cosas de religión, así que te podría interesar. Vale, vale. Sí, es este. ¿Tú conoces a Lovecraft en primer lugar? No. HP Lovecraft, el Cthulhu y cosas así. Yo no entiendo, primo.
Pues digamos que fue un escritor mítico que de hecho se habla que es el mayor escritor de miedo del siglo XX. Lovecraft. Es que yo Sí. creo que a lo mejor, pero que no son dibujos, ¿no? No es manga. No, es historias y tal de Cthulhu y demás, que es luego lo de los tentáculos y tal, que ahora actualmente se ha popularizado mucho. Pues era un racista declarado, alguien que hablaba de la primacía de la raza inglesa y demás. O sea, que de hecho él era estadounidense, pero era de Nueva Inglaterra y hablaba de la supremacía de los anglos, ¿no? Sobre el resto de No, razas, que era la raza superior, la anglo. bueno, la anglo, se olvidó la sajona, que la isla británica fueron invadidos varias veces. Eso sí. No son puros. No, ya, Pero eso bueno, sí. sobre la religión, te iba a preguntar por qué la católica es la verdadera. O la cristiana, mejor dicho. ¿Por qué es la verdadera y Aunque no también te iba a enseñar el las... vídeo. No sé si quieres que lo veas. Lo ¿Cómo, veamos. cómo? Te voy a Ah, enseñar vale, el vale. vídeo y luego ya si querías mirar. De Vale. hecho, lo tengo aquí. Pero bueno, con Lovecraft he hecho una maravilla, fíjate, o sea, lo que pone el Realm of Province es todo lo que conquisté con Lovecraft. Conquisté África, la India, Sudáfrica por ahí está, y también conquisté Australia. Joder, macho. Ya ves. Y todo eso con Lovecraft, que básicamente podía dominar el mundo anglo, que de hecho puso la capital en Reino Unido y demás, que de hecho también lo tengo. Y nada, la cosa está de que él era como eso, la superioridad de los anglos y demás, a ver si pudiera enseñar un poco los focos. Como el creador de los Scouts. Era también bastante racista. Pues más o menos, y Este- de hecho se vuelve el rey amarillo, porque dice King of Yellow, ¿no? O King in Yellow, que era rey en amarillo, ¿no? Lo que pasa es que acaba muriendo y en la cadena de eventos, pero esto no es en la vida real, ya te aviso, o sea, Lovecraft no hizo eso en la vida real, pero ¿Mm? dije, coño, esto sería lo que eso. Bueno, muere, tiene un sucesor, que bueno, en este caso hay tres opciones, yo elijo al sucesor, pero está el heredero y el discípulo. Sí. Y la cosa está de que, bueno, hay como cuestiones de que Lovecraft está vivo, ¿no? Y como que, bueno, y también el destino de los gatos, que hay que decir que los gatos le puso como se dice negro en inglés, pero de manera despectiva, le puso esos nombres a sus gatos. Joder. Yo conocí, bueno, yo cuando era más pequeño conocí a uno que a su perro le llamaba Zucker, como el jugador de fútbol Zucker. Evidentemente el dueño era del Atleti y Zucker que era del Real Madrid y decía, yo le llamo Zucker porque es un perro, porque Zucker es un perro. Nada, simplemente anécdotas de dueños con sus animales. No, eso sí. Pero es decir, mira, pasa esto, ¿no? En el evento, de eso, de que de repente se encuentra a Lovecraft, resucita, pero por así decirlo, o sea, que realmente era que no había muerto, sino que se había puesto a ir por todo lo que habían conquistado en el imperio y se dio cuenta Pero, de que como pensaba estar mal y ¿mm? cambia totalmente de ideología. Totalmente, se vuelve radical socialista, aunque luego más adelante puedes hacerle totalista, cosa que yo le vuelvo de esa ideología. Y saca todos estos árboles de focos nuevos. Que por ejemplo habla de que el test ha fallado, pero Lovecraft vive. Por ejemplo, habla de no Mars, no sindicalismo, no revolución. Pero todo esto dentro del socialismo. Pero para, Cruzado, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Hablábamos del tema de la raza, ¿te acuerdas? Es Sí, que sí. quiero verlo, pero espera, a ver si puedo. Bueno, más que de la raza, bueno, también de la inmigración, de que un católico verdadero debería de aceptar a todos los tipos a todos los inmigrantes, Mira, aquí se ve. evidentemente no a los que no creen una convivencia sana, pero Exacto, pero es debería eso. aceptar a todos. Es que por eso ahí entrábamos un poco de lo de mi tipo de fascismo, que justo esta serie me hizo decir, hostia, esto es lo que busco yo. Y no sabía ni cómo definirlo y un juego me lo trajo. Justamente hay un foco abajo de que pone Tour Away from Anglophilia, que en este caso era lo de la superioridad anglosajona que él mismo había puesto. ¿Cuál es este que está abajo de aquí? ¿Qué pone? Es que no veo bien lo Ah, que pone. no puedo acercarlo, desgraciadamente. Te lo leo No, entonces. ¿pero qué pone? Culture over race. Cultura sobre la raza, ¿no? Y es justo eso lo que busco. Porque yo soy racista, pero no en la raza, sino en la cultura. Yo pienso que hay culturas que son superiores a otras. Y yo por mi parte creo que todavía ni la cultura perfecta está encontrada.
eso también lo Pero, reconozco, pero pienso que deberíamos evolucionar a ello. Y que deberíamos, en cierta manera, imponerla, ¿no? O sea, por ejemplo, acabar, por ejemplo, con la cultura de la violación, por ponerte un ejemplo. Acabar con la cultura eso del hombre de Cromañón, podríamos decirlo así, ¿no? De tirarnos piedras y demás, de intentar escalar y ser un comportamiento más civilizado en todos los términos. Yo bueno, pienso que pero es un eso poco más que dime, cultura, a veces está intrínseco en en el ser humano, sí. en lo También hay que primitivo del entender ser ciertas humano. cosas de que, por ejemplo, la violencia es algo humana y demás, pero digamos que buscar una cultura concreta, ¿no? Y yo pienso que, por ejemplo, en mi caso, el cristianismo puede ayudar en esa cultura. También, por supuesto, los valores occidentales, aunque también Sí, hay que entender que hay cosas que no, como lo de ir a buscar petróleo, sí, sobre todo en Siria, Libia y demás, que eso no realmente es bueno. yo creo que, igual que creo que el budismo, algunas religiones asiáticas han convencido y han atraído Perdona, y dejo el comentario cierto, ¿vale? a occidentales con sus valores, su forma de ver el mundo, el cristianismo debería de hacer lo mismo y atraer a la gente con sus valores y no tanto con lo de siempre, que la mujer no puede abortar, que los homosexuales no se pueden casar, siempre con esos temas que al final lo que hacen es desatraer a la gente, es repeler a la gente. Pero fijaos el budismo y otras corrientes parecidas, cómo han atraído a la gente, mira, publicidad de Samsung, Ahí es cómo han atraído a la gente pues con los valores que ellos proyectan y hay gente que dice, bueno, yo no soy budista, pero me atrae el budismo y creo que sería un éxito para vosotros los cristianos, pues los valores que tenéis, que son, hay muchos valores que son positivos, que son buenos, que serían importantes para el día a día de las personas, para que nos llevemos bien. Y que yo creo que ahí es donde vosotros tenéis que convencer a la gente que no cree en Dios o que no son cristianos, pero de alguna manera no hacer lo que hasta ahora parece que se hace, que es cada vez, evidentemente, los medios de comunicación solo sacan para lo malo, pero que la gente, el mundo, en el siglo XXI, ve a la Iglesia como ese grupo de gente que está anclada en otro mundo. Igual que ven a lo mejor a los musulmanes, como que están anclados en otro mundo, cuando tenéis valores que perfectamente podrían ser compatibles con el siglo XXI, el mundo de hoy. Aunque también hay que decir que hay cosas, por ejemplo, del siglo XXI que son muy contrarias, ¿no? Y de hecho yo ya lo he defendido por Twitter y me he salido a hostias, podríamos decir. Aunque realmente es pecado decir a hostia, porque estoy poniendo el cuerpo de Cristo, ¿no? Como algo insultivo, así que perdona ahí. Pero vamos, la cuestión es que hemos salido a leches. Sí, se podría decir mejor a leches. Que, por ejemplo, eso, cuando yo he defendido que el aborto es lo final, lo último que se debe buscar, cuando la gente lo pone como, vamos, si es el cuerpo de la mujer es su decisión, y yo, por ejemplo, el aborto lo veo que no es el cuerpo y la decisión de la mujer, sino que es otro ser vivo y por lo tanto se está matando a otro ser y por lo tanto por eso hay que ser lo último que debe hacerse, tipo, por ejemplo, que la vida de la madre peligre o que el niño de verdad vaya a morir sí o sí, dando igual si luego Claro, pero yo creo eso. que cuando ponéis los temas centrales, principales, que es el de relacionado a lo mejor con la homosexualidad, con el aborto. La homosexualidad es lo que ya te comenté. Dios, Sí, pero bueno, yo no o creo sea, que la condene, pero claro, tú eres, para mí es una voz rebelde dentro de la iglesia. claro, pero así la gente desde fuera lo que ves que siempre es los mismos temas y que eso es las religiones Es que al final, desgraciadamente son temas de mucha actualidad, ¿no? De hecho, sí, hay que ver ahora lo que ha pasado con Estados Unidos, que están hablando que ahí están buscando formas de que la ley esa no pero al final, prospere, de que lo elija cada estado y hay ya estados sí, pero y que dan ayudas a la mujer si quiere abortar para que vayan a estados que sí lo permitan y cosas. al final os come terreno otras religiones más provenientes de Asia o sus filosofías. Hombre, yo si nos ponemos de leer filosofías, fíjate yo, mira lo que tengo aquí y me lo estoy leyendo. Sí, 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 pero me refiero que hay gente que a lo mejor podría, ¿no? Decir, bueno, pues yo ya conecto con Dios, ya esto es la verdad y voy a ir a la iglesia y esta es mi Hombre, manera. si así lo creen, yo no Pero, sé, yo no les voy claro, a juzgar.
Pero Pero no sin le voy a embargo, juzgar si así lo quiere. no se consigue tanto eso como lo contrario, que es gente que dice, bueno, yo estoy en conexión con el mundo y, bueno, otras maneras que no son la cristiana, de ver el mundo, de ver el más allá, de meditar, de creer más que en el hecho de que Dios les castiga, que es el karma o es el destino. Entonces, bueno, eso yo... Yo, a ver, con todo respeto, admito que yo lo veo como una moda. Al menos el budismo. El budismo, es que la moda esa que luego al final los Simpsons marcaron muy bien, ¿no? Como la moda esa que surge al menos en Estados Unidos. Que luego al final se está popularizando también en Occidente, también hay que reconocerlo. Pero es Claro, eso cierto que me la mayoría de refiero. gente no lo cree realmente. O sea, tú cuando vas a un budista de estos occidentales y tal, es como que no creen en eso, sino que es como, es para conectar más conmigo, mi paz interior y tal. Es más, que luego al final no acaban creyendo, porque luego tú vas a un budista de verdad, tipo a los tibetanos, y lo viven y tal, y dicen, Bueno, no, pero tenemos a empiezan... nuestro Dalai Lama que resucita cada vez que muere el y se reencarna en otro y tenemos que buscarlo cada 5 años. No, pero Por eso la que gente, recuperemos el Tíbet es necesario. pero la gente empieza a coquetear un poco con esas doctrinas y luego algunos pues empezarán ya a creer de verdad en la reencarnación en tal. Sí, Y no, pero de hecho también con eso decirte también que hay un resurgir de por ejemplo, el helenismo, religiones egipcias también han sí, resurgido, o sea, cosas así. claro, pero digo que yo creo que como campaña de marketing la Iglesia debería de por lo menos atraer a gente nueva, evidentemente no intentando que crean al 100% en todo, pero empezando por atraerles con los valores que a todo el mundo les gusta de la Iglesia. Y luego ya, poco a poco, habrá gente que sí se quiera meter en la Iglesia, que sean creyentes y sean cristianos. Yo lo veo así como una forma de cómo hacer propaganda, yo creo, de una manera correcta por parte de... Nada, pero no, yo por mi parte es cierto que yo no lo veo. O sea, yo por mi parte yo pienso que de hecho tienen que ser firmes, pero a la vez también abiertos a temas, por ejemplo, como lo de la traducción, que es, por ejemplo, lo que yo veo, por ejemplo, con el tema de la homosexualidad, que, por ejemplo, ha sido más fallo de traducción que otras cosas. Pero es eso, que deben ser firmes, porque si la Es verdad es como... una, al final es eso lo que sí. También un poco es aceptar la hipocresía que ha sido muchas veces la iglesia, ¿no? Eso también hay que reconocerlo. Pero Pero salvo es por esas como cosas. la teología de la liberación que hubo en Latinoamérica en los 70 y los 80, que al final eso sí que era una manera de la Iglesia de atraer a la gente, de decir, bueno, la teología de la liberación, que probablemente muchos lo sabrán, que es la Iglesia de repente, pues dice, hay pobres y nosotros debemos estar con los pobres, pero ¿cuáles son las causas, el origen de la pobreza? La desigualdad, etcétera. Entonces ya empiezan a querer luchar contra los estados, contra las dictaduras que también había en Latinoamérica y a querer buscar un mundo más justo también en la política. Y ahí yo creo que esa iglesia, esa es la iglesia que yo creo que nadie se queja, que a todo el mundo le gusta, menos casualmente a algunos obispos y a algunos del Vaticano que no les gustó nada, aparte del gobierno de Estados Unidos, que tenía documentos con los sacerdotes que apoyaban este tipo de Sí, de vías. doctrinas. Pero es que decir que hay que reconocer que era porque la iglesia de la liberación, no podríamos decirlo así más, ¿no? Pues estaba muy marcada por el comunismo. De hecho, hay que ver el regalo que le hicieron al Papa, ¿no? Que era básicamente la cruz con una hoz, vamos. Bueno, a ver, sí, a ver, habría curas así, pero sí que es verdad que yo creo que los curas deberían de seguir ese ejemplo de tener que estar sí o sí con los pobres y luchar por ellos. No, Y de no mirarse. hecho, hay que reconocer que están. Lo que pasa es que es cierto que es lo que yo muchas veces me cabreo con la gente, tipo UTBH y demás, ¿no? Como que te señalan el problema, pero no te dan la solución, sino que a lo mejor es como que te van alimentando, pero como para que el tormento siga, ¿no? Un poco veo más a la iglesia así, ¿no? Como que sí, ayudan al pobre, que alimenta, pero claro, ellos pueden poner soluciones, tipo, por ejemplo, señalar, por ejemplo, de lo que hay que hacer, ¿no? Con el tema del tema de la comida, del hambre, que los estados deben preocuparse de sus pobres y demás.
en lugar de buscar más guerras, como están haciendo con el caso de Estados Unidos y demás. Pero es como que también un poco entiendo la figura de los curas, pero es eso, como que no ponen soluciones. Y ahí es donde yo creo que es eso, que debe ser algo más de los laicos. Que los laicos, para que nos entendamos, para alguien no es un creyente, pero que no tiene labores sacerdotales, pero sí es alguien, un creyente que está, por supuesto, en la iglesia, ¿no? Yo pienso que ahí es lo que debemos luchar. Yo por eso que he estado estudiando para qué ideología es la mejor para el hombre y por eso al final llegué a la conclusión de lo del fascismo. Lo que pasa que, claro, es un fascismo, me he dado cuenta que es totalmente nuevo, o sea, es algo totalmente diferente a lo que hay. Rompe incluso con el fascismo rumano, que es el que más me atraía, el que más me estaba en contacto, pero lo que pasa que es, hay cosas como diciendo, es que la raza no hay por dónde cogerlo de la raza. O sea, lo Yo, de y que es algo que, por ejemplo, habían cogido muchos fascistas actuales, pero es cierto por culpa del neonazismo, que lo que veo es, encima es un enemigo el neonazismo, ¿no? yo, Y ahí más grande, ¿no? para que no se vea la tele solo. Ahí es Samsung. Ay, te espero, sin problemas. Ahí. Vale, pues es eso. El tema de. Yo, por ejemplo, es eso de. Lo de la raza que había cogido bastante por los neonazis, que se ha popularizado bastante en los fascistas, ¿no? Con el tema de lo de la pureza racial, pero no como un fin sí eso, sino como una defensa de la cultura, ¿no? Porque piensan que si nos volvemos todos negros, se va a acabar el jamoncito, vendrá el Islam, se impondrá el Islam por la fuerza, porque los hijos que tendremos serán musulmanes y demás. Y yo creo que no es eso. Yo creo que el labor es eso, imponer la cultura. O sea, de hecho, algo que hablan y la gente no se ha dado cuenta y yo dije, coño, es que esto va relacionado con algo que encima he condenado y he criticado muchas veces y está. ¿Tú conoces el término la guerra cultural? sí, lo he escuchado muchas veces. Que de hecho tú has criticado a Laje y demás, o sea que sí. ¿Yo? ¿Alaje? No, a Laje no lo has criticado, es que Ah, me suena no, Agustín no. Laje, ¿no? No, joder, pues sería otro, lo siento. Pero bueno, ha habido críticas a la gente y demás, que es un poco el que introdujo ese término en términos conservadores, que es el argentino y demás, que va con Sí, Milei y demás, sí. que es un conservador hispanoamericano. Mm. Y la batalla cultural por vías de la izquierda, podríamos decir entre comillas, ¿vale? Lo de la izquierda, porque a lo mejor me salta un comunista o un anarquista y me dice, no, eso no es. Es, por ejemplo, lo de ideología de género, destruir la familia para que sea el poliamor, por ejemplo, cosas más eso. LGTB por un tubo, que los niños se relacionen con drag queens, que, bueno, mil una cosas más, pero luego también, claro, ¿qué es el papel de los conservadores? Continuar con una iglesia que no sabemos los casos de pedofilia que cada vez van saliendo más, que luego, por ejemplo, hablan de defender la familia tradicional, rechazando que pueda existir también un concepto de familia como puede ser la familia LGTB, ¿no? O sea, dos padres o dos madres, que habla de hecho de eso, te lo ponen ahí como de viva España y hay que respetar la bandera cuando eso, y hay que respetar la monarquía como eje conciliador cuando no tiene por qué, ¿no? O sea, una república también puede ser un eje conciliador. De hecho, yo abogo por república dictatorial, ¿no? Al tema de la república de unipartidista, ¿no? O sea, Yo para mí, realmente, yo creo que el mundo más cercano a los valores cristianos, yo creo que es el anarquista, que es el que propugna el apoyo mutuo y el que propugna que no haya diferencias de poder, que no haya jerarquías o que haya lo mínimo posible y que al final es el que distribuye lo que se ha producido. Yo creo que en realidad es más el anarquismo el que se parece a lo que sería un mundo cristiano, o por lo menos la forma de vida cristiana, sin necesidad a lo mejor, ¿no?, de creer en Dios, todo esto, pero sí que la forma de vivir como una persona buena, ¿no? Yo creo que sería el anarquismo. No sé qué piensas al respecto. lo pensé porque de hecho hay doctrinas anarquistas, existe el anarcocatolicismo y el anarcocristianismo, ¿eh? O sea, existen. Sí, Pero yo llegué a la conclusión de que el anarquismo es negativo, pero porque tiende a la descentralización. O
sea, lo que busca es como cada vez hacernos más pequeños, pequeñas comunidades, cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Y luego se hablan, por ejemplo, imagínate que aparece un enemigo enorme, gigante y tal, habla del tema de que nos ayudemos mutuamente por medio de la colaboración y me recuerda un poco al concepto ANCAP, ¿no? Por ejemplo, el de libertad lo que surja. O, por ejemplo, una amiga que critico bastante, que desde entonces no nos hablamos, que es Luna Wine, ¿no? Con lo del mercado de niños. Ay, Dios, todavía me acuerdo. Pero un ANCAP no defiende el apoyo mutuo, sino que... No, pero es eso, con lo del principio de no agresión. Lo veo un poco así, ¿no? Lo veo un poco como unicornio, ¿no? Por así decirlo. Sí. O sea, un poco igual con lo de principio de no agresión, lo veo como un unicornio. Porque, claro, principio de agresión diciendo, vale, que te aparezca el de Amazon con un ejército y te diga, venga, a trabajar en mi o muere, a ver qué haces. Diciendo, pero esto no rompe con el principio de agresión. ¿En qué ley está escrita de qué país y con qué, influencia y con qué poder? Nada. Bueno, pues para adentro. Yo eso es lo que decía en el vídeo que tengo de 5 razones para no ser anarcocapitalista. Por cierto, que dentro de poco haré un vídeo que será 5 razones para no ser de Vox. Tengo también otro de 5 razones para no ser de Podemos. De hecho, yo pensaba hacer un vídeo por el estilo de ¿por qué no ser de Podemos? ¿Por qué no ser de...? Yo pensaba hacer algo así también. ¿Vale? Pero es cierto que lo de ANCA, yo desde que vi lo del mercado de niños, de hecho dejé de ser liberal por eso, tío. Cuando defendieron el mercado de niños, yo me flipé y eso que nunca he sido ANCA, pero igualmente. A Milei se lo preguntan y claro, ¿él qué va a decir? De hecho estaba a favor del mercado de niños. No, pero al final le presionaba mucho y dijo, no, que yo no estoy a favor. Pero bueno, hostia, pero él dijo que estaba a favor y también de los vientres de alquiler estaba a favor. Sí, pero lo del mercado de niños le costaba admitirlo, pero al final por la presión, evidentemente, es que cómo se va a presentar al presidente y decir, sí, estoy a favor de que haya mercado de venta de niños. Se vende rubio. Pero que en 5 razones para ser ANCAP, yo digo que una de esas es que en un mundo anarcocapitalista hay libertad absoluta para poder crear ejércitos privados. Entonces ahí ya está el problema. No, también. O sea, por eso te digo, es que es una fumada gorda. Es básicamente... Yo, de hecho, ¿tú conoces a Masa Demócrata? No, Masa Demócrata. Pues yo, de hecho, empecé casi en el mundo de la política y de lo primero que me veía yo, aparte de Pablo Iglesias y demás, era Masa Demócrata. Pues lo voy a apuntar. Masa Demócrata es un youtuber comunista, pero comunista europeísta. Bueno, no europeísta. ¿Cómo era? Condición que os han escrito los lacayos más adictos al poder que da forma y cuerpo a mi persona, sometidos a una vida en la que mueve los hilos el que relata vuestra penosa existencia. Mientras vosotros pensáis que os debéis a una leyenda impuesta por unas absurdas escrituras, es el momento de que sepáis